Precisamente hubo un partido con el Real Madrid que yo llegué en el descanso, que yo me lo tomaba todo en plan diversión. Y me subo arriba del avión y me hago una foto, todo el avión con los brazos así. Y al día siguiente en la prensa, el bombardero de Nervión. Campo de la Real Sociedad, ganamos 5-2, creo que fue, hice yo 4 goles en 23 minutos. Ese año, ¿cuántos cayeron? 27 goles. El Pichichi de la Liga, ese año, Sí. El único del Racing, ¿no? En la historia. Nah, yo no quiero que venga otro. Eso te iba a Por ser preguntar. el máximo de Racing para toda la historia. Fue el año que nos tiraron huevos, que incluso hubo agresiones, incluso a alguna mujer de algún compañero en algún centro comercial. Fue un año difícil. Teniendo claro que si tengo que perder la vida en un terreno de juego, siendo mi profesión, no tendría ningún problema. ¿Qué cosas como delantero buscabas en la élite para rendir, para sacar tu mejor versión? Hablando cosas futbolísticas, ¿eh? Y yo no me acuerdo quién fue que cogió una sandía y dijo, verás, Salva, remátala. Y hace así. ¿Cómo es tu retiro? Hostia. ¿Cómo lo llevas? ¿Te costó mucho? Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Nada, bienvenidos y a por una nueva temporada con muchísimas ganas. Algunos ya se nos ha ido el morenito A mí se me ha ido de la completamente. playa. La verdad que a mí también, pero seguro que vosotros estáis recién llegados y con ganas de un poquito outsiders, ¿no? Ya era hora. La gente lo pedía, la gente lo pedía. Qué raro se me hace volver a hacer esto, ¿eh? La verdad que sí, llevamos tiempo sin grabar, pero con muchas ganas. Esperemos que pues, este año estar a tope y que vosotros estéis ahí con nosotros. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos con nosotros a Salva Ballesta. Bienvenido y esperemos que paséis un buen rato con nosotros. Muchas gracias, tanto Miki como Mario. Dos fenómenos. Habéis veraneado en un zulo. La verdad que tú tienes mejor color, las cosas como son. Sí. Yo lo suelo tener durante todo el año. Eso ¿eh? te iba a Bueno, decir. yo creo que vino de serie el moreno. Entonces no De tiene hecho, a mí de toda mi carrera me han llamado el negro. ¿Ah, sí? Sí. Sobre todo de canterano y tal. Yo era y llamo a los colegas y ¿qué pasa, Salva? No, ¿yo negro qué? Sí. Sí. No tiene mucho mérito. Estás moreno en verano, entonces. Ahora ya me llaman calvo. Yo calvo. Mis hijos, calvito. Yo le digo, porque pienso mucho. Los que no tenemos pelo es porque pensamos mucho. Ya te llegará. Ya me llegará. Vamos a hacer como siempre hacemos. Cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Cómo empezó todo? Bueno, yo soy de Zaragoza, nacido en Zaragoza. Sí, es verdad que estuve en Zaragoza 2 días, prácticamente. Nacer y salir del hospital y venirme. Pero siempre digo y diré que soy maño. ¿Por qué? Porque fue una acción que mis padres quisieron. O sea, mi hermana anterior también era de Zaragoza, María. Y bueno, fue una promesa de mi padre y ahí nacimos. Y luego además soy de pedigrí. O sea, pasado por el manto de la Virgen del Pilar y bautizado en el Pilar. O sea, yo no soy un mixtólogo, soy un pastor alemán puro de ahí de Zaragoza. Por eso, cada vez que puedo me enorgullezco de decir que he nacido y he sido bautizado en el Pilar. Pero rápidamente... Y de ahí ya me fui a Madrid, destino mi padre, y ya después Murcia, donde estuve 6 años. ¿Pero con qué edad? Esto. Desde los 4 y medio, 5 hasta los 11. Y puedo decir que fue la mejor etapa de mi vida, la etapa que más recuerdo, la más bonita. Y fíjate, ¿Sí? 6, 7, sí. ¿Por qué? Como ya todo el mundo sabe, mi padre era militar, era aviador y bueno, y había muchos destinos. Menos mal que no fue el primero, si no me clavan también Valladolid. pero bueno, y allí en Murcia yo tengo unos recuerdos de infancia brutales. Ya a los 11 años ya pasamos aquí, vino mi padre destinado aquí a Sevilla y ya acabó aquí su carrera como militar y ya empecé yo mi carrera del baloncito. ¿Pero cuándo empezó la carrera de baloncito? ¿Cuándo empezaste a...? De un lado para otro, imagino Pues, que jugarías. y además empezó de una manera inesperada. Yo ni imaginaba que quería ser futbolista, ni me veía de futbolista, ni nada por el estilo. Yo vivía dentro de la base aérea de Tablada y como todo chaval hacía multideporte. Y uno de los que hacía, y sí estuve federado, y sí me gustaba, y sí me decían que podía ser importante, era el tenis.
Entonces yo estaba allí en el club militar y mi profesor de tenis, Guillermo Campanal, era el hijo, que también hizo sus pinitos en el deporte, en el fútbol, el profesor de tenis, de Guillermo Campanal, de la famosa delantera Stuka del Sevilla y demás. Bueno, pues yo jugaba allí al tenis y los tiempos que teníamos libre nos poníamos a jugar al fútbol. Y él, cuando no le venía algún alumno o le fallaba o no tenía clases, se iba a jugar allí, le encantaba a vernos. Se apoyaba ahí en el palo y me decía, tío, tú tienes que ir a probar al Sevilla, tú tienes que ir a probar, yo te tengo que... Déjame, Guillermo, joder, yo estoy aquí más bien que la más, mi idea es estudiar, ingresar en la Academia General del Aire, ser aviador y tal. Bueno, me dejaba. Y otra vez, y otro día, y otro día. Bueno, que al final me voy al Colspe, un equipo de Triana, de los salesianos, la verdad, con una gente maravillosa, extraordinaria. Jugamos en el campo del Puerto, aquí en Sevilla, un mítico campo histórico de aquí. Y bueno, un día me vino, no me acuerdo el nombre. Oye, mira, para hacer una prueba en el Madrid, ¿qué tal? No sé qué. Bueno, pues vámonos a hacer una prueba en el Madrid. Y me meten allí en Madrid en la residencia Recoletos. La residencia Recoletos. Estamos allí. Me acuerdo más que nos llevaba creo recordar, en un Clio Toril. Toril, Sí. creo que era. Bueno, llevaba allí y tal. Estoy 4 días y estaba Del Bosque y otro con Martínez, me parece, Ramón Martínez. Sí. Bueno, estamos allí y tal, nos llama a la oficina. Después, bueno, tal, no sé qué, ya nos pondremos en contacto con vosotros, tal, no sé, así un poco. Yo creo que lo que pasó es que perdieron mi teléfono. creo. Supongamos que ya ha pasado eso, sí. Supongamos. Y ya está. Entonces me vine para acá, para Madrid, y me vino Pablo Blanco y me ofreció jugar en el sub-19, ¿vale? Siendo, pues tendría yo 17 años prácticamente. Y por supuesto, empecé a jugar en el Sevilla sub-19. Para mí la categoría y el campeonato más bonito que ha asistido en el fútbol, en la historia del fútbol a nivel cantera, porque eran todos los equipos de primera, bueno, quitando un par de ellos, la Dan de Barcelona, el Kelme, en Alicante creo que era, sí, y lo demás era, algún equipo que no estaba inscrito, pero bueno, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Bilbao, Oviedo, Celta. Una división de honor unificada, o sea, a nivel nacional. Precioso. Y ahí, bueno, toda mi generación, los Víctor Sánchez Lamo, Arnau, Cela, de Ruller, García Calvo, bueno, toda esta gente éramos de esa época. Pero ¿y cómo pasas? O sea, y antes de dónde estabas jugando, que te llaman para el Sevilla, ¿dónde jugabas tú? ¿En qué equipo? Estaba en el Cospe. En el Cospe directamente, Sí, vaya. dieron, me parece, un par de sacos de balones o unas equipaciones y listo. Pero yo todavía no estaba en el mundo del fútbol. O sea, yo jugaba fútbol como deporte. Yo iba a hacer deporte, iba en mi motito. Es más, precisamente hubo un partido con el Real Madrid que yo llegué en el descanso. Hostia. Pero no en el descanso, sino porque yo me lo tomaba todo en plan diversión. Entonces, claro, el entrenador lógicamente se mosqueó. Me dijeron que no podía tal, pero bueno, y al final ya hubo un contrato y ya me lo tomé más en serio. Pero esos fueron mis inicios, no fueron el jugador que está en pre-Benjamín, Alevín, tal. No. O sea, que realmente no te veías como futbolista hasta esa edad. No, porque mi objetivo no era ese. Mi objetivo no era ese, ni mucho menos. Que quizás ese tipo de situaciones me haya permitido el llegar. Es decir, no tomárselo en serio. Mi padre no venía a verme jugar al fútbol. Mi padre estaba con la familia, no ha sido de la familia detrás del banquillo, que eso es una cosa que a mí me hierve la sangre. Hay muchos. Y, bueno, que sí, hay. Demasiados. El cáncer del fútbol de cantera. Y ya a partir de ahí, pues bien, ahí tuve jugadores, compañeros, Jordi, Arturo, Galván, que estarán en Sevilla Atlético, Jordi, que estuvo en Atlético Madrid, Zaragoza, bueno, teníamos Pepe Lu, muchísimos compañeros que de luego debutaron en el primer equipo.
Y de ahí al Sevilla Atlético. Ahí estaba en el Sevilla Atlético, ¿que era? Segunda vez. Segunda vez. Segunda vez. Ahí nos daban patadas. Eso te iba a decir, esa segunda vez que sería De la segunda curiosa, vez. ¿no? Yo creo que era ya el proceso de dejarte la segunda vez de espadas, la tercera, porque el fútbol de los años 80, principios de los 90, de segunda vez de tercera, eso era. ¿Cómo era? Buah, criminal. Sí. Buenísimo. Ahora Sí, ya nosotros lo recordamos también. La segunda vez que tenemos dura, Sí, pues sí, sí. eso era otro nivel. Eso daba miedo, eso daba miedo. Pero sí es verdad que quien daba miedo en la época esa de segunda vez éramos Jordi y yo. Jordi, si yo era grande, Jordi era más grande, y lo que él ya terminaba yo lo remataba. O sea, nos tenían miedo, ¿eh? Sí, ¿Sí? sí. Éramos una pareja. Y siendo chavales. Y siendo chavales, pero estábamos de aquí, no estábamos muy equilibrados y nos daba lo mismo un balón que un melón. Y lo que venía por delante, y la verdad que muy bien. Claro, porque ¿en qué momento? ¿Y ahí juegas delantero? ¿En qué momento? Sí. ¿En toda tu vida que ibas jugando y tal, siempre arriba? ¿o? Bueno, empecé también jugando de extremo, en banda. Pero mira, otra anécdota para que veáis cómo yo me tomaba el fútbol. En uno de los primeros de entrenamiento, yo ya entraba de delantero. ¿Delantero por qué? Porque yo cuando jugaba con los colegas, que más me gustaba a mí, hacer goles, no me voy a poner portero. Cuando me tocaba de portero, decía de portero delantero, de esos que podía salir. Y en el mismo entrenamiento había un córner y me decía el entrenador a bajar a defender, claro, era grande. Bueno, había un despeje y atacábamos, pero yo me quedaba en la de central, como diciendo, bueno, ya habrá otro allí. Y me decía, para arriba, digo, sí, hombre, me acabo de meter 90 metros para atrás, voy a pegarme otros 90 metros para adelante. Pero este chico, tal. O sea que, sí. Por eso digo que... Y ahí ya dijiste, me quedo delante mejor, ¿no? Sí, ya. Pero empecé en banda, ¿vale? Yo era un jugador de potencia en arrancadas, pero luego me operé de pubis y ya perdí ese. Yo creo que también ahí me hizo. Y ya me quedé arriba y. ¿Pero con qué edad te operaste? Ya muy pronto. Bueno, no sé, al principio de estar en el Sevilla. ¿En el Sevilla Atlético? No, en el primer equipo. Ah, vale, con el primer equipo. Cuando ya había jugado en segunda. 19, 20 años o algo así. Eso sería, pues mira, en 96, creo yo. Yo es que de fecha soy horrible. Sí, pero por ahí, sí. Sí, por ahí más o menos. Sí, con 20, 21 años, sí. Y luego que dice Sevilla, y que del Sevilla Atlético de Sevilla Atlético debuto en el primer equipo. Ah, debutas. Sí. Además, en una situación que los delanteros, digamos, se ponen malos, hay una lesión, hay un sancionado, tal, y tiran del filial. Y me convoca Juan Carlos Álvarez. Debuto fue un 10 de diciembre en el Sánchez Pizjuán contra el Oviedo. La fecha es muy significativa porque es la patrona de aviación, o sea que para nosotros, para los pilotos y la gente que venimos de ahí, es una fecha muy significativa. Y vamos perdiendo 0-1, salgo yo, hago una jugada por banda, se la paso a Yelisi y empatamos. Bueno, participo en el gol, termina el partido y al día siguiente, bueno, me llaman y me dicen que me debo de ir cedido a un segunda A para seguir progresando. Ya es un momento en el que yo también me di cuenta de que el Sevilla apuesta y demás. Y entonces miramos las opciones de segunda A. Y había en ese momento, y tampoco te iban a mandar fuera, muy lejos, en Marbella y Écija. ¿Ambos en segunda? Ambos en segunda. ¿Tú a cuál te irías? ¿Marbella y Écija? Pues a Marbella. Pues claro, pues es lo que quería yo. Digo, Marbella, el tema, la playita, como sonaba en aquella época. Marbella, tal. Bueno. Y en eso yo tengo un cuñado que es Juani, que es de los Cantores de Hispalis, el que queda de todo el grupo original y demás. Él es compadre de Gordillo. Y entonces él llama a Gordillo, compadre, tal, mira mi cuñado, que no sé qué, no sé cuánto. Y Gordillo estaba en el Écija. Y le dice el gordo, dice, que se venga aquí conmigo. ¿Qué tal? Y entonces lo dice, habla, tal, y no me voy al Marbella, me voy al Écija. Joder, menos mal, porque fue el año de Cresi que descendió a... Fíjate el concepto de suerte, sí. Porque si llego y desciende, se acabó la película, seguro.
Bueno, No tampoco sabemos, sabes, pero bueno, que pero sí, se obviamente. pone más complicado. Sí. Claro, o sea, nunca lo sabes. Bueno, pues voy allí a Écija, me encuentro con un grupo extraordinario comandado por Gordillo, Fede, Quino, Casado, Morilla, que estará en el Recre, bueno, gente extraordinaria. Y yo era un crío, coso, que me trataron genial, genial. Sí, es verdad que me comía los viajes de ida y vuelta todos los días en la famosa furgoneta esa, que si esa furgoneta hablase, lo de Gran Hermano y todo esto se queda, vamos, bueno. Pero que era una furgoneta. Una furgoneta, una vanet de esa de 7, que ibais de dónde a quedábamos dónde. a las 8 de la mañana aquí en Sevilla Este, recogíamos al gordo, ya estábamos 6 o 7 y para Écija. Todos los días. Para Écija todos los días. Además, todos los días teníamos que desayunar en una cafetería en el Buenavista que se llamaba. Y claro, como al gordo le gustaba la manteca colorada, todo el mundo a tomar manteca colorada y decía, no, me va a dar a mí ardores en el entrenamiento y a vosotros no. Todo el mundo manteca colorada. ¡Fua! Imagínate. Claro, y yo era el más joven y la tenía que llevar, pero luego la tenía que traer otra vez, de vuelta. Y todos los días. Coñazo. Pero bueno, como estabas ahí hablando, te escuchabas, aprendías y de todo. Tú claro, dices, un mocoso, pero ¿qué tipo de mocoso? Un mocoso, ¿qué ambición tenías? ¿Qué pretendías ahí en ese momento? ¿O seguías diciendo juego por disfrutar? No, ahí ya no. Vale. Ahí ya hay contrato. Eras consciente. Ya era consciente. Además, lo que pasó ahí es que estaba saliendo los mejores goles de Canal Plus. Era cuando empezó eso a poner los goles y demás. Y bueno, y salieron. Yo estuve de enero a mayo, hice 6 goles, pero 3 fueron goles de Canal Plus. Uno de enero a la vez desde el centro del campo, otro de cabeza casi fuera del área contra el Extremadura, otro en San Pablo, en el campo de Écija también, un pepinazo. Y claro, todo eso pues te va dando nombres y popularidad, y te conviertes allí en un jugador que la afición tal, que no sé qué, o sea, cosas que ya empiezas a tocar un poquito lo que es el mundo del fútbol, ¿no? La famosa alfombra roja del futbolista. Bueno, yo no la había ni pisado todavía. ¿Y te costó mucho con esos 6 meses que haces? Imagino que tu adaptación fue rápida y buena. Sí, porque bueno, ya te digo que para mí Gordillo en ese sentido fue clave. Fue clave porque yo no estaba acostumbrado a salir. De hecho, cuando yo fui allí a la prueba del Madrid que nos metieron en Recoleto, joder, yo lo pasé mal a nivel. Y fueron 4 días y medio. Pues fíjate, la cabeza en ese momento, y si me quedo aquí, me voy a separar de mis colegas, de mi familia, tal, 16, 17 años. Por un lado decías, coño, estás aquí, y por otro lado, a ver si me voy ya. Yo creo que eso pasa. Y ya acaba la temporada y vuelvo al Sevilla. Entonces vuelvo al Sevilla y ya la cosa cambia. El Sevilla, entre todos los delanteros que están, firman a Camacho y entre Sevilla y Camacho y tal, hablando de las posibilidades y me eligen a mí. Entonces yo lo que hago ese año, digo, mira, esta ya sí es la... Yo cuando digo voy a hacer algo, no voy para ir de segundo o quedar el segundo o sacar la segunda nota. Yo si me meto en hacer algo intento ser el mejor en todo, dentro de mis posibilidades. Ya veo yo el tema y digo, este es mi mundo, ya nos hemos metido aquí ya y me voy a Punta Umbría 4 días de vacaciones. Le digo a la familia, mira, tenemos 20, 25 días, yo me voy a ir 4 o 5 y llamo a Marcos Álvarez. Marcos Álvarez, actual preparador físico del Chelsea, preparador físico con Juan de en el Madrid, en el Málaga, la época... Luego me toca también en el Sevilla, o sea, un amigo de pequeño. ¿Y que le conocías? Salíamos juntos aquí, vale. Estaba en la cantera del Sevilla y tal, junto con un compañero del Sevilla Atlético que era Cipri. Jugó en el Betis y luego jugó en el Sevilla, un tío formidable. Y digo, oye, quiero hacer esto, me quiero ir al centro de alto rendimiento en Granada. Tío, vente y me entrenas y tal, y tú vente para centrarme y tal. Era un extremo. Bueno, pues nos pegamos allí, no me acuerdo, 10, 12, 15 días. Claro, cuando tú entrenas en altura, el entrenamiento, glóbulos y demás, pues va. La cosa es que cuando entro en la pretemporada nos vamos a Holanda, cuando las pretemporadas era que te metes un mes y pico allí en Holanda,
en un hotel y acabas del hotel, volaba. Camacho decía, bueno, pero ¿por qué? Porque físicamente estaba hecho un león. Y bueno, y a partir de ahí empezamos el año. Sí, es verdad que hay unos fichajes importantes, está Molnar, uno que llevaba aquí como un flequillo alto, calvo, bueno, había buen equipo. Estaba Tevené, estaba Carlos, estaba Onésimo, estaba Boba. Luego ya firmaron los Bebeto, tal, estaba Prosinecki. Bueno, el primer partido fuera no lo juego, creo que fue en Zaragoza. Luego en casa la Real Sociedad tampoco jugó de titular, lógicamente jugaría minutos. Y luego perdemos los 2 partidos y vamos a Tenerife. Ganamos 0-2 y hago yo los 2 goles. ¿Vale? Ya la hemos liado. Entonces, ¿qué pasa? Que ya a partir de ahí ya me convierto en el delantero titular del Sevilla. ¿Un Sevilla qué pretensiones tenía? Sevilla en esa época era pues un equipo de estar siempre en mitad de la tabla, intentar meterte ahí. La verdad que había buen equipo. Estaba Jiménez, Rafa Paz, estaba Martagón, estaba Prieto, estaba Almeida, que acaba de firmar con nosotros. Luego había extranjeros, Ulida, y arriba pues estaba Onésimo. Luego ya fue la generación de José Mari, entró Velasco, entró Luque. Pero vamos, no había buen equipo. Aranalde, Gómez, Unzué. Bueno, pues yo con esos 2 goles y al día siguiente, pues la prensa. Está buenísima. Se pone en contacto conmigo cuando la prensa te llamaba a ti y no llamaba a nadie. Oye, que quiero hacerte un reportaje, tal, ¿dónde hacemos? Pues mira, lo hacemos aquí, lo hacemos allá. Y yo, pues oye, tío, pues venir aquí a la base, yo tampoco voy a estar por ahí el día siguiente. A la base aérea. Y había un bombardero de la guerra, un Heinkel, y estaba allí puesto en el campo de vuelo. Y le digo al fotógrafo, tío, pues vamos a hacerlo aquí, que es un avión que a mí me gusta. Vale. Y dice, súbete arriba. Y me subo arriba del avión. Y me hago una foto, todo el avión, con los brazos así. Y al día siguiente, en la prensa, el bombardero de Nervión. Yo lo vi eso como... Bueno, el que te diga que no le gusta verse y más en los orígenes en portada te está mintiendo. Bueno, pues yo llego al día siguiente allí a mi entrenamiento con mi SEAT 124, que le metía una caja de naranja detrás porque el asiento se movía. Me costó 60.000 pesetas. Bueno, y me dice Marcelino, del Atlético de Madrid, famoso lateral derecho del Atlético de Madrid, dice que dice, viene al vestuario y dice que el míster quiere hablar contigo. ¿Quién era? Camacho. ¿Qué vas a pensar? ¿De qué te Estoy pensando renovación. No, pues, contrato indefinido. 5 años de contrato más. El primer día que pongo ahí al ruedo y 2 orejas y rabo, vale, yo en mi interior, ¿vale? Estaba Antonio Álvarez también. Vale. Yo no sé, si me puse hasta el pantalón corto, voy para allá. Y él no estaba en la zona común principal del vestuario, estaría dentro en los servicios y tal. Y entro y no me acuerdo, dice uno, mister, ¿ya está aquí Salva? Y escucho, ¡que se sienta ahí! Ya el tono ya no iba en concordancia a lo que yo estaba pensando. Ya era polo opuesto. Digo, bueno, hasta aquí. Bueno, será otro Salva. Entonces, a lo mejor no era yo. Y ya, en vez de estar sentado así, pecho palomo, ya los ojos ya así, bueno, se pone delante y me dice, ¿tú qué cojones eres? ¿Futbolista o artista? Y yo, no, mister, futbolista. Que sea la última vez. Bueno, me pegó un repaso. Que eso se lo agradezco siempre porque si eso te pasa, a lo mejor 2 años más tarde, esos 2 años la sigues liando, ¿vale? Pero como me pasó al principio, dije yo, ya voy entendiendo la película.
Aquí esto, mañana estás allí, mañana estás en el otro lado, tal. Y esa fue la anécdota de Camacho después del partido de Tenerife. Pero bueno. O sea, fue tu bienvenida a la élite, ¿no? Fue mi bienvenida. Pero digamos, el mote de bombardero de Nervión se quedó porque me parece brutal. Yo ya no sé si se quedó. No, a mí no me... No se te quedó, ¿no? Ay, qué putada. Era buen marketing eso, ¿eh? Sí. Pero joder, me veo un arreazo. No veas ese entrenamiento, vamos, volaba. Era el bombardero. Si se ponía aquí, o sea, si él estaba en este lado, yo intentaba estar en el contrario. Porque el galletón que me podía pegar, si pasase a la suya, era... Ahora tengo muy buena relación con él. Bueno, siempre la he tenido. Para mí, José es un referente a nivel persona, a nivel gestión de grupo. Siempre nos ayudó. Para mí fue una pena que salieran las cosas mal ese año. Había muchos condicionantes. Sevilla a nivel extrafutbolístico no estaba tampoco muy equilibrado. ¿A qué te refieres? ¿Relación entre compañeros? No, ¿o ciudad? No, el tema también de club. Ahí no había tampoco una estructura fuerte. La palabra no es seria, pero no era una situación no fácil. ¿Y afectó al vestuario o qué? ¿Afectó al vestuario o al equipo? Todo eso le sumas que nosotros no ganábamos. ¿Vale? Porque además, fíjate lo que te decía de la plantilla, yo recuerdo que siempre se llama, no, es que, bueno, pues ya saldremos, ya íbamos perdiendo, venga, ya el siguiente partido, pues ya colará Salva o la parará un Zue o Martagón despejará, pero esto tiene que cambiar, Prosinec y no cambia. Los rivales te faltaban el respeto ya en el campo porque ya te veían como una gacela coja y te daban. De hecho, el día que echan al míster fue un día que vamos ganando 0-2 en casa con la Real, que colé yo los 2 goles. Hay un cambio, entran 2 compañeros, salimos 2, minuto 85 por ahí, ¿eh? Yo ya me meto al vestuario, un vestuario muy profundo. Coño, perdimos 2-3. Y veo entrar a Pepe Prieto y yo, vamos, y le pego una pata a una pelota, a un bote de agua. ¿Qué ha pasado? Hemos perdido. O sea, ya cuando las situaciones de así, ya te crecen los enanos por todos lados. Pero era un Sevilla espectacular, un fútbol que es el fútbol que yo me quedaré también junto al resto de los equipos, que tú terminabas de ducharte y había un recorrido hasta el centro en el que había las cervecerías, y terminabas y sabías que tus compañeros iban a hacer ese recorrido, que a lo mejor estaba dándote masaje y iba más tarde, pues a lo mejor la pillabas en la segunda cervecería. Yeah. ¿Sabes? Pero al final siempre había un compadreo con la gente que había de fuera, una hermandad, hacías comida, claro, todo esto también ahora es muy complicado, los móviles, las imágenes, las... Claro, tú que sigues vinculado al fútbol, tú habrás visto mucha evolución en ese apartado de vestuario. Sí. El jugador ya es más independiente. No tiene nada que ver. Hay que subirte a la ola. Yo me gusta más la esencia, me gusta más una comunicación. Ahora vas a ver o quieres ir a ver un vestuario de un entrenador que ha sido compañero tuyo y a lo mejor es más fácil que te reciba Trump o el rey. Ya está todo tan corsetado, ya es tan difícil. A mí me da coraje porque yo soy de los que defiende que este es un mundo en el que tiene que estar representado, en el que tiene que estar gestionado en la mayoría de personas, pero por gente del deporte, por gente del fútbol. Nos encontramos mucho sillón que no es gente de fútbol. Y eso se nota. Se nota en las tomas de decisiones, se nota en la manera de gestionar. Y a mí me parece curioso, antes, o sea, comentándolo el tema del vestuario, a esos niveles también, a esos niveles de élite, de primera división, equipos grandes, también era muy clave. O sea, porque yo tengo como la percepción de que, por ejemplo, yo en la categoría en la que estoy, eso sí que le doy mucho valor, sinceramente, al apartado humano, al cómo se lleva la gente, al grupo que haces.
Pero luego pienso y digo, ¿en la élite será igual? ¿O ya la gente va más a su bola? Ya, obviamente, como hay mucha calidad futbolística, ya no le das tanta importancia al llevarte bien, al hacer vestuario, o sea, al hacer equipo fuera del vestuario. ¿Eso antes también era así, por lo que dices? Eso ha cambiado. Yo soy de los tíos que creo que el jugador puede tener relación con el entrenador puede tener relación con el jugador. Yo me acuerdo de Zambrano, Fernando. En el Atlético de Madrid fue el primer entrenador que tuve. Increíble. O sea, es un tío así como Camacho que al jugador le da la vida, ¿vale? Fíjate lo que te digo. Yo creo que a él lo sacaron del club, del Atleti, el tema de la relación, de la barbacoa, de querer estar con su gente, con su grupo, era padre, era amigo, era compañero. Y yo lo que digo es que yo, siendo entrenador, al jugador yo siempre le ofrezco 3 cartas: la de entrenador, la de jugador y la de amigo, ¿vale? Entonces, si yo me voy a tomar una cerveza contigo, lo que no voy a permitir es que saques la carta de entrenador. ¿Por qué? Porque a mí también me gusta ser compañero, ¿sabes? O amigo, ¿vale? No jugador, compañero o amigo. Ya de momento somos compañeros. Si somos amigos ya lo dirá el tiempo. Pero también te equivocas tú si estamos entrenando, tenemos muy buena relación y quieres sacar la carta de compañero o amigo teniendo que sacarla de jugador. ¿Vale? Ahí ya está en tu comportamiento. Mira, yo hay un entrenador que en paz descanse. Yo siempre digo 2 cosas. Un jugador no es completo si no ha jugado en el Cádiz y no lo ha entrenado Marcos Alonso. Marcos Alonso ya no lo va a entrenar. Sí. El pobre hombre. Ese es otro de los entrenadores. Pueden decir más o menos lo que quieran, pero es un tío que aquí en Sevilla la abordó también, ¿vale? Que le gusta estar con la gente, que le gustaba. Yo me tocó en Málaga también, y yo me iba con él de jugador en un barco. Además, fíjate, tengo una anécdota graciosa, cuento rápido, que pasó el de la Guardia Civil, un barco de la Guardia Civil, y él sabe que yo tenía relación con la Guardia Civil allí. Y dice, a tus colegas, a ver si lo llamas un día y nos damos una vuelta en el barco. Un pedazo de barco, los de la Guardia Civil. Digo, ¿tú quieres darte una vuelta en un barco? Llamo por teléfono. Papá, ¿dónde estáis? Digo, pues mira, estamos aquí en Benalmádena, en Puerto Marina. Ellos tienen pues venga, quedamos, yo qué sé, a las 5. Y le digo, mister, a las 5 allí. No jodas, sí. Nos vamos para el muelle, pom, nos metemos. Y hay una broma que siempre se le hace a la gente del barco, que es que lo mandas abajo a coger algo, tal. Bueno. Mister, tal, mira, vamos a ver que lo meten abajo. Se mete abajo, cerramos la puerta y le meten al bicho toda la caña. Salió con un globo de abajo que no veas. Cabrón, no sé qué. ¿Tú no querías vivir probar esto? El pepino este? Sí, pues Marcos era espectacular. Era espectacular. Tengo otra con Marcos, que a los chavales que venían nuevos de la cantera, más recuerdo, era Apoño. ¿Os acordáis de Apoño? Apoño, tío. Apoño jugó en Zaragoza, en el Málaga, tío. Pero vamos, claro, a nosotros nos queda lejos, pero sí. Y claro, a ti te viene un entrenador al principio, vienes de un filial, él venía del Marbella, creo. Si te pide 50 euros un entrenador para comprar algo, 60. Mister, ¿te crees que esto es el puesto titular? Pero bueno, no le vas a decir a un entrenador, no. Bueno. Y él me dice, vamos a quedarnos con este, yo le voy a pedir 50 pavos que no los va a ver en todo el año. Bueno, los va a perder. Y él llevaba un billete de 500, normalmente siempre, cuando hacía... Bueno, pues lo pide los 50 pavos y al tercer mes me viene Apoño y me dice, Salva, tío, que el mister me pidió 50 pavos y que no me los ha devuelto. Y yo, pues joder, pues pídeselo, lo tienes ahí. Mister, que me dice Apoño que le debe 50 pavos y dice, sí, espera, ven, hace así. Le saca el billete de 500 y dice, toma, ¿tienes cambio? Como voy a tener cambio de un billete de 500. No, pues no me cuentes películas que yo a ti te estoy intentando pagar. Como lo llevaba siempre le sacaba. Al final, yo creo que le pagarían una y otra vez así. Tío, cojonudo. Tío. Qué pena. Pero bueno, hablábamos de esa relación entrenador-jugador. O sea, que al final es clave. A mí me encanta. Entonces, lo que te digo, se ha perdido, sí. Ahora... Sí.
estás en la élite. Mira, yo cuando estaba entrenador, que he entrenado, lo máximo que he entrenado ha sido a primera red, bueno, pues el jugador todavía te admira, te conoce por lo que has sido, dónde has estado. Si yo tuviera que entrenar en segunda o en primera división, tengo claro que al jugador cuanto menos lo moleste, mejor. Tú a Griezmann no lo puedes molestar, o a jugadores de nivel de primera división. Pero no porque tú quieras, sino porque, como dices tú, hay que adaptarse a lo de ellos hoy ya en día. Tienen una manera de vivir, tema de, no sé, de todo. Terminan y se van a tema de publicidad, y luego que ya es un nivel que tú lo que tienes que hacer es intentar gestionarlo de la mejor manera, y que hay cosas que lo que envuelve ya la sociedad, envuelve ya todo y demás, ya no hay esa relación, porque se ha perdido. Mira, yo me hice del Atlético de Madrid a muerte por cómo los empleados, Jesús Gil, Miguel Ángel, todos trataban a los jugadores. O sea, era algo increíble. Yo terminaba de entrenar, me iba a casa y por la tarde, si tenía algo que hacer, lo hacía, y si no, me iba al Vicente Calderón a estar con la gente. Allí estaba con Mario, estaba con Bea, estaba con Natalia, estaba con Santi, estaba... además decía, ya llega un momento de, Salva, coge la puerta y vete. Me iba, cogía la puerta, se la descolgaba, la descolgaba y me iba. Pero será cabrón, tío. O sea, pero hasta con... yo creo que sigue... no, ya no está, coño, ya antes... Bueno, había la Caixa, y el director de la Caixa igual está siempre con nosotros, había un restaurante ahí. O sea, que era tal familiaridad entre todos que era una maravilla. Porque al final las empresas, los clubs y todo, lo hacen las personas. Según tengas tú, ahora tú vas a otro equipo y ya, oye, que voy con mi hijo, que me gustaría enseñarle el vestuario de un club que yo he defendido. Eso no lo digo, pero yo me lo... Tienes que llamar, al final dice... Ya. Eso no mola, tío. Claro que no. Se pierde la esencia, pierde lo bonito, las relaciones con el mundo del periodismo, ya todo es... Ya incluso no decides tú. No. Pero si yo quiero hacer una entrevista aquí, no, pero es que... Sí. Así es. Pero porque ya hay una persona entre medias que han colocado a posta que tiene ese trabajo y el man hay que justificar también todo eso. Sí. Después de ese año no va bien con el Sevilla. Ese año descendéis y te quedas. Empezamos el año siguiente, firman a Castrosanto, un técnico, y bueno, a todo esto también viene Julián Rubio, que es donde viene Marcos Álvarez de preparador físico. Ya empieza a subir la camada de los José Mari, Marchena, Juan Velasco, Luque, Loren, ¿vale? Y bueno, al final incluso vuelve otra vez Bilardo, también, tiempo, pero al final el equipo desciende y nada, vamos a segunda A, vamos el año siguiente, y el técnico me llama y me dice que, bueno, no me llama, que me va a llamar, trae a Gluseve y yo a buscarme la vida. A mí me dolió mucho. ¿Por qué? Por tener que salir de casa, dejar los colegas, la ciudad donde he vivido desde los 10 años, tal. No veía tampoco que nadie peleó por decir, joder, no que sea Salva, es un canterano. Tal, es nuestra apuesta de no sé qué, viene de hacer este año. Bueno, pues ya está. Y me voy. Entonces, mi representante, Juan Maraver, está arriba en las oficinas y yo no subo. Yo me quedo andando alrededor de Sánchez Pizjuán, ¿vale? Y cuando baja, venga, vámonos. ¿Dónde nos vamos? A Valladolid. Bueno, pues vámonos a Valladolid. Nos vamos a Valladolid y a mitad de camino que nos vamos a Santander. Bueno, pues seguimos, ¿no? Pues porque hubo ahí un tema que metieron en la operación a Sartas. ¿Os acordáis de Vasili Sartas? No. Un jugador súper talentoso que estuvo aquí, que le buscaba mucho las escuadritas, tal. Buena gente y buen jugador. Sí. Bueno, pues llegamos allí los dos y allí me quedo yo y él se vuelve.
Y ese vuelo al final firmo yo solo. Vale. Y en Santander estamos hablando. En Santander. Sí. Y bueno, pues me quedo yo allí y el primer año tengo la mala suerte de lesionarme de un lateral interno de la rodilla. Y no sale buen año, me cuesta coger confianza, tal. Y al siguiente año pues empezamos la pretemporada y todo sale redondo. Los primeros partidos de pretemporada siempre gol, tal. Y empieza el año, y es del año de... Pero tú ese año te operas y vuelves a jugar esa temporada. No me opero. Me pongo una escayola de aquí a ahí. Y ya pierdo meses allí, ¿vale? Y luego mientras ya que vuelves otra vez a coger confianza, tal, allí, vamos, todo lo que puedo hablar yo de Santander, del club y todo, del Racing, la leche. Y amistades que tenía, y la ciudad, la categoría, la elegancia, la educación de la gente, lo bonito que era los alrededores, todo salió, vamos, y el segundo año fue brutal. También tenía un equipo que era un equipazo, estaba los Melver, Ceballos, estaba 7, Víctor Sánchez de la Moama, Vizca, Munitis, Espina, Vivar, ¿quién más había por ahí? Bueno, había una maravilla. Una maravilla. Y entonces, mister, ¿seguías en esa mentalidad como hemos hablado antes al inicio con el Sevilla de prepararte mucho los veranos, llegar como una bestia? Sí, no. Yo todos los veranos me cuidaba, era de sandía con loncha de jamón york. Claro, porque yo creo que en la vida lo que tienes que ser es inteligente. Cuando tienes déficit de algo, lo mejor es potenciar lo bueno que tienes. Entonces, ¿cuál era mi fuerza en el mundo del fútbol? Yo me considero que he sido un jugador tácticamente muy inteligente y ver bastantes cosas en el campo, pero sabía que no me podía poner a regatear, entre otras cosas porque pesaba 90 kilos. Entonces, yo cuando me sacaba de mi zona de influencia, pues era complicado. A mí me decía, coge, toca de cara y al área, ¿vale? Pero que yo me preparaba todos los veranos muchísimo. Y luego, pues hablar siempre lo comenta Mavisca o los jugadores. Yo he terminado, incluso Pedro Jaro en el Atlético de Madrid, con Marcelino aquí en el Sevilla. Yo he sido de los jugadores que mientras muchos de ellos ya estaban saliendo de la ciudad deportiva o en su casa, yo seguía rematando. Y cuando ya había acabado, ¿sabes lo que hacía? Volvía a rematar. Ese era Salva, ¿sabes? Al final jugaba porque hacía goles y por trabajo. O sea, ¿eso era algo que llevabas contigo de porque te han educado así y así ha sido toda tu vida? ¿O lo fuiste a medida que pasaban los años en el fútbol cogiendo? Yo me considero un tío muy disciplinado en todo lo que hago. Siempre he sido muy jerárquico en el sentido de aquí hay un respeto, hay unos veteranos. Todo eso lo lleva a cabo como jugador y como entrenador. Yo me acuerdo que aquí en el Sevilla, por ejemplo, llegamos al hotel y yo llevaba la maleta de algún compañero. O yo tenía que hacer las ensaladas en la comida. ¿Qué pasa? Que como yo sé lo que es eso, entre otras cosas porque yo he sido de los últimos que ha hecho la mili. Entonces yo ni me rebrincaba y lo hacía con orgullo. Claro. De decir, joder, le estoy llevando la maleta a Juanito, el canario de Las Palmas, del Atlético de Madrid. Mira, no, Juanito era lo del rondo. Cuando la quedaba yo porque fallaba, entraba. Sí, pero cuando fallaba él, entraba yo. Claro. ¿Vale? Y yo no sé si era Gaby Moya o alguno que yo le llevaba Pero claro, como yo no me rebrincaba, ¿qué conseguía? Que me decía, mira, niño, tú ya voy a buscar a otro que se rebrinque, que yo lo que quiero es que se rebrinque, ¿sabes? Entonces, tú ahora mismo, en el fútbol de hoy en día, sube un chaval de la cantera, hay en un rondo una situación, bueno, tú estás en activo, que la da y dice, entra tú, y te dice que no. Te pone caras, por muchos 20, 32 años que tiene. Y como tengas un entrenador que diga, no, es que no te... No. Entonces yo soy de los que, fuera del terreno de juego y en ese tipo de acciones, el veterano es el veterano. Y tú lo respetas. Si el veterano la lía, ya estoy yo para corregirlo. Y ahora, en el vestuario hay un veterano, en las tomas de decisiones hay un veterano, pero en el césped ya no hay veterano. No en el rondo, en el césped. Cuando hay entrenamiento, cuando hay de verdad, cuando hay que ir fuerte, ahí ya te estás jugando tu futuro, tu pan, ahí ya no hay veterano. Pero también estoy yo para evaluar que ahí no hay el veterano. ¿Sabes?
Ahí, has dicho lo de la mili, ¿cómo lo podías gestionar con el...? Ahí estarías con filial y primer equipo. ¿Cómo se gestionaba eso? Me tocó aquí mira, esa es otra de las cosas que suerte que tuve, porque me tocó hacer la mili en Ceuta, en Melilla, y no me podían traer para acá por un cambio o algo normal. Oye, mandamos uno para allá. Yo conseguí que me trajesen a Sevilla el hecho de haber sido ya internacional. Claro. ¿Vale? Por todo deportista que ha defendido a España ya se considera jugador de élite. Entonces, por eso me trajeron. Imagínate que no soy jugador de élite y me toca hacer la mili allí. Se acabó el fútbol. Claro. Si ahora no hay ni conexión ahora buena, imagínate ahí. O sea, yo no me acuerdo si fue Melilla o Ceuta. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacía era, y estaba entablada, era 2 turnos de instrucción. Habían 3 por la mañana, hacía el primero y el tercero, y ya eso podía hacerlo como me dejaban entrenar por la tarde. Y como vivía dentro de la base, no dormía en la escuadrilla, dormía en casa. ¿Vale? Pero como estaba mi padre allí, decía, a mí no me vayan a decir que por ser hijo de tu... No, te clavas la primera, descansas y te vuelves otra vez a hacer instrucción. Y luego a mí me gustaba estar allí. Yo soy un chaval que ha vivido dentro de bases militares toda la vida. Y si no, dentro, al lado. Claro. Has dicho, ¿ibas a la selección? ¿Qué ibas? ¿Categorías inferiores fuiste? Tanto las categorías inferiores, he estado en sub-19, luego fuimos campeones de Europa sub-21 en Rumanía con una... ¿Quién estaba ahí en esa selección? Una selección brutal. Estaba Arnau, estaba Roger, estaba Salgado, estaba García Calvo, estaba Ito, Benjamín, estaba... El Moro luego se fue, empezó y luego se fue a la primera plantilla. ¿Quién más podía estar ahí? El hermano de Alfonso Pérez Muñoz, Iván. El hermano de Guerrero. Ballesteros, pues en todas las categorías, Marcos Vales, había todas las categorías que yo estuve en el fútbol. Yo no estaba en sub-16, sub-17 porque no estaba en el fútbol. Sub-19 y sub-21. Es que es curioso. Con Clemente, Iñaki Sáez, qué fenómenos eran. Y luego estuve pues en la absoluta también con Clemente y con Camacho. Yo he disfrutado mucho de fútbol, Pero es porque curioso, además a mí me encantaban las pretemporadas. Me encantaban. Todo el mundo, joder, a mí me encantaba porque me ha gustado siempre entrenar. Claro. He sido un salvaje del deporte. ¿Tú sabes dónde he conseguido yo más trofeos en el deporte? Tenis. Si lo aciertas, lo que quieras. Más trofeos en el deporte. A ver. En el tenis hay muchos trofeos. Yeah. ¿Atletismo algo? Di, no me preguntes, di. Te voy a dar una oportunidad a ti y otra a ti. Una. Me cago en la mar. Pero individual. Dobles masculino y dobles mixtos. O sea, individual. Individual también creo que era, yo no me acuerdo, sí. Venga, si no se nos va a ir. En la petanca. ¿Cómo te quedas? Estuve jugando el otro día. Claro, coño. Me encanta. Que si te encanta. Ese es un deporte de precisión, de concentración. Menos mal que no es de pelea, porque imagínate un bolazo de una petanca, te abre por la mitad. Pero sí. En la petanca. Y eso date cuenta que en los clubes militares en verano hay deportes, o sea, hay campeonatos de todo. Claro, porque viene mucha gente. El parchís, el dominó, la petanca, el badminton, el fútbol, el tenis, la jornada de 24 horas que acabamos a leche, todo. Porque bueno, viene gente de fuera, empiezas a las 9 de la mañana y en los descansos, ¿dónde vas? Pues al bar, se toman cerveza, tal, luego juegas una patada, ¡pum!, a castañado limpio. O sea, imagínate lo que era eso. Eso sigue pasando en todas las maratones. En todas. No, atletismo no he hecho. De hecho, recuerdo yo de joven ir a carreras, me apuntaba a carreras ahí en el Parque de los Príncipes, iba con mi amigo Esteban Castillejo y no las acababa nunca, estaba siempre asfixiado. No sé por qué. Pero... Solo con el... a lo mejor porque iba muy rápido al principio y tal, pero bueno. Es que es curioso, porque es que al final... Claro, cuentas eso, que dices, por ejemplo, las pretemporadas, dice, a mí me encantaban las pretemporadas. Probablemente le preguntas a la gran mayoría, al 90% de los jugadores de fútbol y te dirán que las pretemporadas es lo peor que hay.
Claro, y al final no cabe otra cosa que sea, a lo mejor esa cultura del esfuerzo que tú tengas, el que te haga ser así. A mí siempre me ha gustado entrenar y sufrir. Porque era la manera que yo me demostraba que estaba trabajando y que estaba mejorando y que lo estaba dando todo. Coño, yo he tenido entrenadores que a mí me han dicho, escúchame, me acuerdo, Tapia en el Málaga, Salva, tú no puedes competir todos los días de los entrenamientos, se compite el domingo, aquí tú tienes que trabajar ¿qué tal? Y sacarme de los gimnasios. Pero físico Enrique del Málaga, que ha estado hasta hace muy poco, y Torrontegui, que era el fisio nuestro, tal, me tenían prohibido ir al gimnasio. A mí me encantaba. Joder, en el Racing de Santander, por las tardes, igual con Arceno, nos íbamos al gimnasio, echábamos horas a fútbol, tenis. Terminabas de entrenar a la 1 de la tarde y no se acababa el día de entrenamiento. Seguías con los compañeros. Oye, ¿qué nos vemos en el gimnasio, echamos un fútbol, tenis, tal. Venía mucho Lucio, otro probado físico, Munitis. Bueno, las partidas que habían aquí de fútbol, tenis con Antonio Álvarez, Camacho y unos cuantos más de pasta, ¿no? De lo siguiente. O sea, sí. Era un espectáculo. Pero con público. ¿Ganador? Camacho era muy ganador. Y Antonio Álvarez igual. Antonio Álvarez está aquí, está ahí. Bueno, ya no sé si sigue en el Sevilla, pero Antonio ha sido también otro mítico. Yo lo he disfrutado mucho. El fútbol me ha dado mucho. Es una profesión de sufrir en casi todos los aspectos, porque ahí todo es diferente, a contracorriente, adelantado. Es la exposición del cuerpo a tener lesiones. Yo, como digo, tú cómprate un coche y ponlo todos los días a 250. ¿Qué es lo que te dura el coche? Claro, la gente se piensa que el deporte es sano. No. Todo lo que se hace en el fútbol es insano. Los contactos, las carreras, tal, y hay que trabajarlo. Y luego hay un concepto muy importante que es un mundo en el que o estás preparado, que es muy difícil estar preparado, o te rodeas de muy buena gente. Todos hemos tenido momentos que hemos merecido el castañazo, y a mí, por supuesto, yo el primero, y me han bajado a la tierra porque nos equivocamos. Date cuenta que un chaval normal de la calle que estudia, hace su carrera, empieza a desarrollarse a todos los niveles personal y profesional, ¿cuándo puede ser? 35, entre 35 y 40 a lo mejor empieza a ganar, bueno, yo creo que más hasta de 40. Empieza a generar dinero, puede comprarse una casa, el que pueda, empieza a tener una familia, se casa, tal. Eso es el inicio de los 40 años. Nosotros a los 35 ya nos hemos retirado, ya nos hemos jubilado. Ya hemos vivido un periodo de 15 años en un periodo que debe de ser de 40. Encima, todo por delante. La época en la que ibas a restaurantes y o no pagabas o eras tal, o increíble. Entonces, ya con 25 años eres millonario, tienes propiedades. Normalmente el futbolista se suele casar entre los 25, los 30 y tantos años, tienes hijos. Entonces, vivimos una vida tan rápida que tenemos el derecho a equivocarnos muchas veces. Lo que tenemos que intentar es rodearnos de gente que sea buena. Tu entorno es fundamental, es fundamental. Joder, yo me acuerdo a mi padre que cuando me dijo, bueno, te vas a comprar un coche, sí, ¿qué coche quieres? Un Mercedes. El jetazo que me dio. Detrás, ¡pah! Mercedes, pero tú qué mierda te crees que eres. Y fue cuando me compró un SEAT 124 de mi vecino que tenía Roel delante. 60.000 pesetas pagó. Que lo cogían en la ciudad deportiva y se ponía a hacer rondos, los TBN, los no sé qué. Y yo flipando, mira, está cogiendo Zucker el coche o el otro. Sí. Ahora tú coges el coche de uno. La esencia, tío, la esencia del fútbol. Ojo, que yo estoy en lo que hay ahora y maravilloso y te tienes que subir, pero a todos los niveles. Tú ves a mi hijo con 7, con 9 años y tal, y dices, ¿y ahora qué haces? Lo dejas inmóvil, unas veces porque me interesa a mí para tener una cena tranquila, otras veces porque vienen los amigos, papá, es que todo está... O al revés. Es complicado de gestionar. Es difícil cuando el mundo que te rodea va en dirección contraria. Muy complicado. Vamos a ese año a ese gran año de Racing. Primer año, una lesión jorobada. Segundo año ya empiezas nuevo. ¿Y qué pasa?
¿Cuál fue la clave? Pues la clave fue que empiezas a hacer goles. La verdad que hubo también una secuencia de partidos. Yo me acuerdo cuando se jugaba domingo, sábado, martes, una historia así. Y jugamos un partido Celta de Vigo, Celta de Vigo en casa y Real Sociedad, o Real Sociedad y Celta de Vigo. Bueno, pues en el campo de la Real Sociedad ganamos 5-2, creo que fue. Hice yo 4 goles en 23 minutos. Y a los 2 o 3 días, o 2 días, jugamos con el Celta de Vigo en casa y ganamos 3-0 y hice los 3 goles. Además, 3 goles muy bonitos. De cabeza, uno caído por detrás de tacón. Muy bien, la verdad que fueron goles muy bonitos. Claro, ahí empiezas a hacer goles, te ves en la cuarta, quinta jornada el máximo goleador, sigues y claro, ya te empiezan a llamar equipo del extranjero. Yo me acuerdo del Tottenham, el Chelsea, el Milan. Hay también una historia graciosísima. A ver. Bueno, la del Milan fue por favor. O sea, vamos, todo esto bajo el contexto de que ese año, ¿cuántos cayeron? 27 goles. Y 6 en Copa. 27 goles con el Racing. Máximo, más el Pichichi de la Liga ese año. Sí. El único del Racing, ¿no? En toda la historia. El único de la historia del Racing. Y cuando la gente dice, no, he sido el mejor aquí, pero a ver si ya viene otro. No, yo no quiero que venga otro. Eso te iba a preguntar. Ser el máximo del Racing para toda la historia. Que llegue uno con 26, muy bien. Que ganen y lleguen a primera. Ojalá que yo le pueda devolver todo lo que me ha dado el Racing como jugador en los banquillos. También. Sí. Pero que no que dentro de 100 años la gente diga, el único vamos, que... Ya te digo que no vuelvo a ver. Que, complicado. Que en vez de 40 goles se metan 25, 25 y 25 los 3 de arriba. Además, en ese momento hay un par de anécdotas graciosas, que es el tema de Adidas, de la marca deportiva, y luego el tema del Milan. Adidas, claro, yo estaba aquí en Sevilla, y yo aquí en Sevilla tuve Reebok y tuve Mizuno. Cuando te mandaban cajas y cajas de ropa. O sea, yo después de acabar el fútbol he tenido ropa que yo, coño, estaba ya amarilla, claro, con la etiqueta. Bueno, Mizuno, o sea, de hace 40 años. Era increíble. Nuevas. Bueno, ahora están sacando la mejor bota del mundo, la mejor, y ahí no me equivoco, es la World Cup, la Adidas World Cup. Eso es. Sí. Luego ya lo demás es plástico, coloritos, todo que va en consonancia a lo que va ahora el chaval, la cabeza de... Pero antes, una Loto especial, o la Umbro especial la Loto, eso era increíble, increíble. Bueno, pues nos vamos a Sevilla, viene Adidas, me quiere firmar, y estamos ahí con el representante, tal. Bueno, venga. Los típicos contratos de antes que te dan una cantidad económica y luego cláusulas. Vale. Pues el que viene de Adidas, creo que era el Ventosa, parece que se llamaba. Bueno, venga, el contrato, fijo y tal, y luego de cláusula voy a poner lo que consideré, vamos a poner, bueno, Pichichi. Venga, pon lo que quieras, así. Debut con la absoluta, tal. Campeón de la Eurocopa Sub-21. Pum. Bueno, pues en esas cláusulas pusimos el hotel. Joder, macho, se cumplió. Arruinamos Adidas, como el que dice. No, hombre, no arruinamos, pero que, claro, todo lo que... Bueno, aquí en el Racing que va a quedar máximo ganador. Pon si quieres esto. Pum. Yo no sé si a pobre Ventosa lo echaron de Adidas. O sea, qué negocio. A mí, además, al final incluso no me podía poner la Predator que sacaron, que tenía como unas gomas en la parte del empeine, sí. Porque tenían los tacos de otra manera y se me doblaron los tobillos y yo le cogí un miedo brutal. Y luego fue la del Milan. La del Milan fue graciosísima porque, bueno, con toda la vorágine de equipos que había tal, bueno, pues llaman al Milan y llaman al representante, me llama Juan Maraver, oye, mira que me ha llamado, está mañana en Madrid, que no sé qué, no sé cuánto, y luego nos vamos para Santander. Y era ya de noche y serían las 12 de la noche y llamo yo al presidente, ya fallecido y demás. Claro, tú llamas a un presidente y dices que mañana viene este equipo que va a pagar los 1.600 y pico millones de pesetas que era en aquella época, tío, te hace la ola. Bueno, pues llegamos venga, mañana allí. Viene mi representante, estamos allí. ¿A qué hora? A las 12. 12:05, 12:10. Bueno, yo todavía estamos aquí y todavía lo estoy esperando. No apareció ni el tatu. Hubo ahí un movimiento y metieron a otro jugador, compañero español y tal, y al final, pues... Ni respuesta ni nada.
Esa otra anécdota graciosa de aquello. Sí. Nos quedamos allí, yo con mi diccionario de italiano. Ya había preparado. llamado a Pavarotti, que yo que voy para allá. No, además era gracioso porque, bueno, mi cuñada vivía allí allí arriba y mi mujer y tal. Voy a llamar a mi hermana. Nada. Sí, que tal. Pero escúchame, oferta de 5 años, Claro, X claro. dinero por año, los billetes, coche, tal, más o menos todo. Ernesto Bronchetti. Se llamaba el colega. Lo que hacían todas las operaciones con el Milan. ¿Y de ahí qué hiciste? Entonces dijiste, ¿a por otra? O, bueno, No, ¿a qué altura de la temporada fue eso? Pues sería 3/4 de temporada. Claro, o sea. Sí, que estaba Ahí viendo fue ya cuando qué hacer. ya me llamó también, faltando 10 jornadas más o menos, me llamó Jesús Gil. No. Que quería que fuese, va, tal, perfecto. Bueno, yo miraba la tabla para 3-4 puntos, Vieri, Kiko, Hasselbank, tal, estos lo tiran para arriba, 6 años en el Atlético de Madrid, pues de puta madre, tal, no sé qué. Quedan 2 jornadas, 3, tal, no sé qué, ya hace el Atleti, ¡pam! Y pega el segundazo. Y me llama Jesús, el Presi. Bueno, Salva, ¿qué pasa? Tal, no sé qué, bueno, ya hemos descendido, tal, no sé qué. Ya no vienes, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y digo, coño, Presi, todavía no he llegado y ya me has echado. ¿Para qué? Me lo gané ahí. Y ahí tenía el que tenía más en firme, que siempre se lo agradeceré, el Endoiro llamándome que vaya allí a tal, que el equipo en Champions, que no sé qué. ¿Te llama el Endoiro? Sí. Y el mismo día de la firma, también me llamó y ya me había comprometido. No había firmado nada, ¿eh? No había firmado nada con el Atlético de Madrid. Yo me podía haber ido a cualquier otro sitio. Que es entendible bajando, pues es entendible que tomes otra decisión. El Presi lo hubiera entendido, pero yo no lo entendía. Yo te doy a ti mi palabra, ya no sé que sea algo de vida o muerte, o yo voy para adelante con lo que sea, en eso y en cualquiera. Yo me lo tomé como, bueno, 1 año en segunda y luego 5 en primera. Claro. Empieza la liga. Vamos al campo del Levante y salía antes el escudo que los jugadores. Ya. 4-1. Patriana. Siguiente partido, con el Recre. Salimos al Calderón, el escudo iba delante de nosotros. Patriana. Luego nos faltó un punto, para ascender. Subió Tenerife, Sevilla y Betis. Sevilla y Betis. Y que ese año también marcas un porrón de goles. No, 27, sí. Los mismos goles. Es complicado, jugar en segunda división se llega menos cuando encima tú eres el gallito de la categoría, las exigencias. También había un muy buen equipo. Ahí conocí a gente extraordinaria, desde los entrenadores, Toni Muñoz, mi gran capitán, Toni Jiménez, Niegus, Pau Novi, Lu, que estaba. Era la última época de Kiko también. Hernández, había Hugo Leal, que tenía una calidad brutal. Juanma López. ¿Y había mucha presión por subir? Claro. Mucha presión. Mucha. ¿Sí? Además, y luego vamos a la Universidad de Las Palmas. Yo ahí no fui porque a mí me echaron 8 o 9 partidos. Aquí jugando con el Betis le di un codazo a un compañero, a Berenguer, me echaron y me perdí partidos. Fíjate, 9 partidos, por ahí me perdí en todo el año. Sí, aún así 20 y pico goles. Wow, y perdimos contra la Universidad de Las Palmas. Imaginaros al jefe. Ya ves. Eso estará por ahí por la hemeroteca. Tienen que volver a nado. Gil. Lo que tenían que volver nadando. Madre mía. Fue el año que nos tiraron huevos, que incluso hubo agresiones, incluso a alguna mujer de algún compañero en algún centro comercial. Uf. Fue un año difícil. Pero aún así, fue el año que a mí me cogió el Atlético de Madrid. Yo lo que digo siempre, el Atleti es un club como las reses. Cuando te ponen el hierro incandescente, eso ya no te lo quita en la vida. Ya te deja la marca y ya... También es la experiencia que hayas cogido tú. La mía fue... Sí, pero también te digo... Extraordinaria. Claro, extraordinaria, pero en un año difícil, que tampoco es fácil. No es fácil. Muy difícil. Tener esa visión con un año tan difícil. Muy difícil. Joder. Roberto Frenedoso, otro compañero que fue brutal. Estaba Maya, Ivana Maya.
Además, Iván Amaya, lo gracioso es que hace tiempo que no hablo con él, pero éramos muy amigos, Luque, Iván Amaya y yo, y los primeros minutos fue a castañazo limpio, ¿eh? ¿Sí? Porque si él tenía carácter, yo tenía carácter, en los primeros entrenamientos central, delantero, chocamos, pum, 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 nos quedamos tan suaves los dos, y luego al final... Sí. A mí me gustaría que le hiciese la pregunta incómoda, tío. ¿La qué? La pregunta incómoda, que además no creo que sea muy incómoda para ti, pero bueno. Si alguien nunca te ha visto jugar, ¿cómo te definirías como jugador? Lo tengo muy, muy claro. Un jugador honrado en el campo, teniendo claro que si tengo que perder la vida en un terreno de juego, siendo mi profesión, no tendría ningún problema. Eso me lo dijo mi padre. Igual que yo tengo que ir a volar y tengo que coger un avión y voy, pero no sé si vuelvo. Esta es tu profesión, esto es lo que te está dando dinero, esto es lo que mantiene tu familia. Jamás evites una situación porque sea la que tiene que ser. Si te tienes que reventar con un palo, reviéntate. Contra un poste, reviéntate. Esta es tu profesión. Esto es lo que hay. Luego, un gran rematador dentro del área, sobre todo en pocos toques. Y luego, lo que me dicen todos los compañeros ahora de mi época, es que eras peligroso. Es que competir contigo, como te va a lo mismo todo... Yeah. O sea, el típico central que es que nadie... O sea, Nada. ningún central a mí que... me ha confesado gente que me tenía miedo. Eso es, centrales Sí, no sí, te sí, querían. Que es generar eso en el rival... Es que se hace mucho, ¿eh? Para un delantero, joder. Y luego me encantaba a nivel de equipo, de amigos. Yo tenía... Los compañeros sabían que de cara todo lo que quieras. Como no fuera de cara, era un tío complicado. Y luego me gustaba que la gente se llevase bien. He sido igual de serio, pero de richarachero. Yeah. Y con los compañeros que no... Hay compañeros de todo tipo, no todos son igual de exigentes con su rendimiento o con su trabajo. ¿Tú cómo llevabas eso? Yo he echado broncas a compañeros. ¿Por qué? Porque estamos entrenando y si me toca un compañero que en ese momento no, pues el prejuicio también es para mí. Entonces, sí, yo sí he cogido a compañeros, de hecho, escúchame. Sí, es que siendo como eres, o como estás diciendo pero que eso eres... es en beneficio del equipo, no en contra del compañero, es más, en beneficio tuyo. Ya. ¿Sabes? En beneficio tuyo. Sí, pero que al final en un vestuario hay tantas personalidades y tantas maneras de ver el fútbol, de entender el fútbol, de... Yo, sin ser capitán en algún equipo, me han hecho actuar como capitán. Claro. Hombre, es que con esa personalidad, obviamente... Y he defendido, y yo me he llevado muchas situaciones complicadas con algún entrenador, por defender a mis compañeros. Yeah. Que fíjate lo que voy a decir. Si vuelvo 30 años atrás, se acabó, ¿eh? Porque luego te das cuenta que es mentira. Mentira en el sentido de que luego nadie, cuando tú das la cara por determinadas personas, luego no es recíproco, ¿vale? Entonces, si yo vuelvo para atrás, muchas de las cosas que he hecho y que he dicho, que yo ya te digo, que yo tal, pero yo la he cagado infinitas veces y la seguiré cagando. Pero ¿qué pasa? Que ahora tengo 50 años, tengo 3 hijos, familia, ya no es el chaval de 20, 22 años que es el caballo de Cid. Yeah. No, que va. Pero es que si vuelvo otra vez atrás, no hablo de muchas cosas que he hablado. Porque luego incluso los que tienen que hablar ahí y defenderlo porque son de esa institución, de esa empresa o de tal, callan como zorros. Por eso es así. Pero de todo se aprende, coño. Ahora muchas veces, y más en el puesto que estoy, mucha gente me dice, tío, joder, te has puesto muy político, ¿no? Digo, no, ya no represento a Salva Ballesta, ya represento a 500 internacionales o sea, ya es otra cosa. Ya muchas veces tienes que escuchar por aquí y abrir el otro para que salga o callar, y es así. Bueno, el tiempo. La vida es aprendizaje. Eso es, sí. No está claro. Totalmente. Y soy de los tíos que si me equivoco te pido perdón a 0,2, ¿eh? ¿Por qué? Porque tengo el derecho a equivocarme. O sea, que no hay problema ninguno. Vamos a... Ese año no se consigue subir. ¿Y qué pasa? Todavía quedan 5 años. Claro. Yo no subo.
No se consigue subir. Ah, que no se consigue subir, vale. Y a ti te quedan 5 años. Ahí. Claro, entonces tiene que aliviar presupuesto el club. Claro. Entonces, pues nos venden a los jugadores que, bueno, que en ese momento estábamos gestionando más gastos, ¿no? Y llega el Valencia, pagó 2.500 millones de pesetas o algo así. Pero ¿y si no hubiese problema de presupuesto? ¿Tú te hubieses quedado en segunda otro año? Sí, seguramente sí. Yo estaba súper cómodo y creía en el Atleti, me enamoró la afición. Es que el Atleti es muy fuerte. El Atleti es otro mundo. ¿Estabas ahí en tu mejor momento? No puedo decirte ahora que era otro mundo, porque sinceramente conozco el Atleti ahora de puntillas. Me siento como el que más, pero sigo teniendo contacto de vez en cuando con Miguel Ángel, con muchos compañeros también allí, con Pedraza, con Roberto, Frenedoso, con Tony, pero ya no, ni vivo allí y es otro, como todo club, ya es algo... Pero en aquella época fue brutal. Yo creo que a nivel de estructura, ya no sé si a lo mejor es tan familiar como tú lo describes, porque ya sabemos, el Atleti es un gigante, pero es un club que sí o sí va a marcar al jugador. Sí. O sea, si es que tú vas al campo y dices, si es que esto, ¿dónde lo vas a vivir? En muy pocos sitios. Muy pocos sitios. Pues ya te digo que es como todo. Yo no sé si a Joao Félix le ha marcado al Atleti. ¿Sabes? Pero todos los que se van y vienen, o a lo mejor, sobre todo los que se van, casi todos, tías, yo estoy seguro que si fuera por ello no sería. ¿A nivel futbolístico estabas en tu mejor época esos años? Imagino que sí, ¿no? ¿En qué? ¿A nivel futbolístico Sí. estabas en tu mejor momento de tu carrera? Hombre, venir de ser máximo goleador, empezar un año y seguir haciendo goles, tú dices, joder, aquí todavía no se ha acabado no se ha cerrado el grifo. 2 años por encima de y 60 Madrid, goles. Imagínate tu Madrid, recién llegado, ahí también viene de ser campeón de Europa, máximo goleador, pues imagínate todas las facilidades que hay en Madrid. Ya ves. El rey, claro. ¿Y qué opciones tienes cuando sales del Atleti? Ahí hay muchas opciones, pero la que apuesta más y Valencia era una ciudad muy fuerte, había una plantilla también, Cañizares, Ayala, Peregrini, Aimar, Angulo, Mista, Keriu. Un jugador que para mí, a nivel personal y futbolístico, era un ejemplo a seguir en todo, que era Carboni. Carboni, no sé si llegó ahí con 35 años y parecía que tenía 16. Qué salvajada. O sea, yo no sé si Mista dijo algo parecido. Mista es un fenómeno, ¿eh? Sí, lo hemos tenido aquí, es un fenómeno. Tío, mira, 10. Es la lealtad personificada, un buen amigo, un tío que es raro que diga una tontería. Por eso está de vicepresidente mío. Si yo intento rodearme de lo mejor y mejor que yo, porque si yo soy el mejor, yo hago de tapón. Entonces no crezco, no aprendo. Mista es extraordinario. Fenómeno. Vaya crack, chaval. ¿Cómo es ese? Yo soy más guapo. ¿Tú crees? Hombre, pero infinitamente más. Tiene buena melena, ¿eh? Tiene buena melena. Tiene buena melena, Me gusta mucho el pádel. Sí, por eso está viendo ahí algo. Un tío que no ha entrado en un gimnasio y ahora ya pues está todo lleno en el gimnasio. A mí no me engañan. A mí no me engañan. Cuando vamos a jugar partidos de leyendas por ahí, joder, tío, qué calidad sigue teniendo. Jugamos un partido en Canarias, madre mía, ¿Sí? Colo 3, picadita, no sé qué, digo, tío, pero... Ahí se nota mucho. Y fíjate que yo en el fútbol he tenido lesión grave, bueno, la del pubis porque me operé y tal, y la de la rodilla, pero jugando con leyendas, cruzado también. Ostras. El cigomático partido entero rematando yo un cabezazo. El hombro, clavícula en Málaga, o sea... Seguimos igual. Es que eso no cambia. Los mistas que se dedican al tiki-tiki-tal a nosotros. Y los allí, si yo no me cargo a 3 tíos en un córner, ¿para qué salgo? ¿Para qué salgo? La esencia. Porque cuando nos enfrentamos siempre los rivales, normalmente suele ser un equipo local, allí una selección, siempre, Salva, tranquilito, tranquilito, te voy a dar una... No joder, ¿qué quieres que haga? ¿Que te encare uno contra uno y nos caigamos los dos?
Que yo me tropiece, que te cae, que te tira al suelo, que te lesione. Además, en esa imagen tengo fotos que está en el banquillo, está Marchena, está Paco Gémez, estaba. Lo pasamos muy bien. Además, hacemos una labor muy bonita. Sí que sí. Bueno. Valencia. ¿Quién estaba ahí de míster? De míster estaba Benítez. Benítez. Un año espectacular. Bueno, el año que se gana la Liga, empezamos de tapados, nadie lo esperaba. Incluso el técnico estaba cesado en el partido del Español, en el descanso prácticamente. Y en la segunda parte se remontó y a partir de ahí el equipo voló. Empezó a ganar partidos, se lo creyó. ¿Por qué crees que el equipo...? Resultados. ¿Sí? Resultados. No hay un cambio. No hay un cambio. Era una plantilla de compañeros más que de amigos, ¿vale? Había momentos mejores, momentos peores, no era... no es que hubiese grupos, sino que había situaciones, bueno, pues... no a nivel de tensión, pero que era más una plantilla profesional y de compañeros. Luego sí había grupos de amigos, pero que no es que te diga yo era una plantilla de amistad total. ¿Sabes? Había muy buenos profesionales. Ayala era un profesional, Yuki era otro profesional espectacular. Estaba De los Santos, y, bueno, Carboni, todos los que te decía. Albelda, Baraja, fíjate que doble pivote. Ya ves. ¿Sabes? Mítico. Sí, pero que lo dices tú, que el objetivo, o sea, la gente estaba ahí para lo que estaba, que era... Sí, bueno, habíamos, los jovencitos hacíamos mucho grupo, los Angulo, los John Kerio, Mista, Vicentito, bueno, había ahí grupos también muy buenos, ¿vale? Pero no era el grupo que, como el Sevilla, que decía todos a uno para allá, vamos, no, pero bueno, también eran... otros momentos. ¿Y a nivel de fútbol cómo era ese equipo? Con Rafa... era muy equilibrado en todos los sistemas. Rafa, sí es verdad que es un entrenador que tácticamente era muy bueno, veía muy rápido el fútbol, muy bien, muy estudioso, muy insistente y tenía... O sea, sabías perfectamente el rival, el estudio del rival, lo que te enfrentaba, lo que te ibas a encontrar, pero bueno, también dio la casualidad de que encontró una plantilla muy buena, muy buena. Y ya te digo, a partir del equipo con el Español, voló, el equipo se creció, el equipo confiaba mucho más el uno con el otro y como todo en la vida. Si encima ganas partidos, pues todo se potencia. Qué curioso. Es que de un año a otro, que sí que es el Atlético de Madrid, circunstancia rara que está en segunda y tal, pero es que de un año a otro... Título, de segunda a primera título. Sí, es que ganas una liga. Es locura. Además, creo que fui el máximo goleador ese año del equipo, con 13 goles. Con 13 goles. Pero ¿y tú estaba Juanito Sánchez también. Adrián Ilie. ¿Tú esos logros que ibas consiguiendo, dices, metes no sé cuántos goles, como Pichichi de primera división, vas al Atleti y metes unos tropecientos goles también, debutas selección absoluta, vas a Valencia y ganas liga? Todo eso pasa en poco tiempo. ¿Cómo estabas tú? ¿Cómo le dabas el valor que tenía? ¿Tratabas de no pensar más allá? No sé, pues no es muy lógico. O sea, no es un... Le daba el valor que tenía, pero yo, mi mundo... De hecho, era una de las cosas que a mí, yo creo, me achacaba mucho Benítez, ¿no? Benítez incluso me decía, tanto pensar en aviones y tal. Incluso ha habido leyendas de que si yo allí me puse a estudiar el curso de piloto en el año 2000. Y que si yo había pasado por encima de la ciudad deportiva con un avión, que tal. De hecho, me parece hasta Santi Cañizares lo cuenta, pero porque hay una historia de eso, pero es imposible. Primero porque tú no puedes pasar por encima de un poblado a menos de una altitud, luego te lo tiene que autorizar la torre y tal, y luego que yo era un chaval alumno, o sea, que no es... En fin, que no ocurrió, pero bueno, esa es una historia que cuentan allí. Y a mí me gustaba el curso y lo hice allí. Estuve un año haciendo el curso.
Pero yo no era de pensar en fútbol, de soñar en fútbol, de estar viendo partidos, tal. Ahora, llegaba al entrenamiento, el primero, mi gimnasio, entrenar como un salvaje y era lo que hacía. Sí, pero que no era tu obsesión, ¿no? Que había más cosas en tu vida que te interesaban sí. ¿Y eso le chocaba un poco o qué? Me chocaba bastante, bastante mucho. Pero no le gustaba, yo qué sé, en una concentración que estuvieses con el libro o qué. ¿No le gustaba eso? Sobre todo en los autobuses. ¿No le gustaba? No. Yo no sé si una vez le dije que tenía que estudiar era el fútbol, que yo lo que tenía que como diciendo es que estás siempre viendo aviones, ¿qué quieres? Ve algo de fútbol, el Don Balón, algo así. ¿Sabes lo que pasa en el fútbol? Que en el fútbol tú puedes tener conflictos con gente, pero o situaciones. Ya te digo que incluso si vuelves atrás, no hubiera contestado así, no hubiera actuado así, ya te digo. Pero que cuando acaba el fútbol, yo veo a Benítez y lo mínimo que me da es alegría, ¿vale? Porque al final hay que quedarse con las buenas personas. Seguro que yo fallé, seguro, pero seguro que en alguna situación seguro que falló él también. No conmigo, con muchos, igual que yo. Y al final yo he tenido verdaderas peleas campales en campos de fútbol con compañeros, Pablo Alfaro, entre otros y tal, y comemos casi todos los últimos jueves de cada mes del grupo y hay una amistad preciosa. Eso es lo que te da el fútbol, eso que terminas y... Es que hay una camaradería en el fútbol muy grande. Sí. Un compañero de profesión, da igual que no lo conozca. Por mucho que haya incluso a día de hoy algún periodista que va diciendo que los futbolistas no nos apoyamos entre nosotros. No lo creo, macho. Es que no es verdad eso. Primero se equivoca y segundo que esa crítica es muy, muy gratuita. ¿El segundo año que estás en el Valencia, sales cedido a mitad de año? Salgo a Málaga. A Málaga, con Juan de Ramos, me vi de allí. Fue un año de 21 gol, un punto de UEFA. Vuelvo a Valencia y ya me voy a Inglaterra 6 meses, creo que me voy a Inglaterra. Hostia, ¿cómo surge eso de...? El Bolton, pero ahí lo pasé, no me dio tiempo ni a pasarlo mal, porque llego, era un parón de liga y le da un infarto a mi madre y entonces me vengo para acá. Y Sam Allardyce, que era el técnico, había perdido a su madre también por ese motivo y ese se metió mucho, se empatizó mucho conmigo. Y el jueves, jugamos el sábado. Jugaba 10 minutos, 5 minutos, 15 o no jugaba y ya terminaba, me iba a Liverpool, cogía un avión, iba a Sevilla y volvía el jueves. Entrenaba viernes y el sábado partido y otra vez así. Así otra vez. Allí, menos mal que tuvo un ángel de la guarda, se llamaba, no sé si Iván Campo. Algo nos suena. Algo te suena, ¿no? Sí. Ese es otro que podría llamar aquí, te va a dar reír. Y si no es por él, vamos. Primero que aquello es, imagínate a lo que te digo, que a mí me cuesta mucho salir de mi entorno, pero aquello es feo, no, lo siguiente. Y luego la nube de la pantera rosa, que es donde te mueves, siempre está encima, nevando, increíble. Yo me acuerdo los 2 o 3 primeros días que le digo, que yo pelo, vamos a comer, echamos una siestecita y nos vamos a dar una vuelta. ¿Una vuelta dónde? Bueno, una vuelta. Aquí no hay un centro comercial que dicen que es de lo más grande. El centro comercial a las 5 está vamos, lo meten para dentro de la tierra. Y yo, no, así es todos los días, digo, todos los días. Vamos, que se dice es difícil, aquello es un mundo. Yo hay compañeros que se han ido para allá que digo, joder, ¿cómo se han podido ir estos tíos? ¿Por qué? Porque es complicado y más cuanto más al norte. Pero allí también conocí, mira, Yorcaef, un señor increíble. Estaba Ococha. Luego fueron los Iván Campo. Yo no sé si el Moro llegó a jugar en el Bolton. Pero Hierro fue allí. Bueno, lo de Iván Campo con la melena allí, en la tienda nada más que había melena. Ídolo. Llego y al segundo día tenía que hacer una mudanza y a las 1 o 2 de la mañana, que había menos tráfico, con los colchones fuera del coche. Yo llegué en enero
Imagínate el calor en Manchester en enero. Se me quedaba la mano, no la podía abrir, era la de Robocop. Y luego se come. Nada, es que, claro, es que. Muy distinto. Muy distinto, efectivamente. Totalmente unos diferente. autobuses ahí, claro, tampoco son distancias. Terminaban los partidos y garbanzos, comen garbanzos o en mitad comían por terminaba el entrenamiento, luego te metías ahí en la ciudad deportiva, todo de alfombra, pequeñito, a comer como judías. Sí. Más feo que yo. Que va. No tengo una... ¿Y ahí estuviste solo? 6 meses. Sí, 6 meses. ¿Y a nivel de fútbol? ¿Eh? A nivel de fútbol, tú... Nada, no jugué práctica. Colé un gol, ¿sabes a quién? A Ricardo, en el Manchester. Para un gol que cuelas y me lo haces a mí. Eso lo recordamos mucho cada vez que nos juntamos. Además fue de cabeza fuera del área, porque él salió, fue a despejarla y yo la rocé, ping, ping, la que entra así. Llorando, ¿no? Dice, y además era de los partidos estos que el equipo suplente jugaban en mitad de la semana. Y nos enfrentamos. Qué tío más grande, Ricardito. Bueno, pero, o sea, una experiencia que ya sabías que volver no ibas a volver. No. Que tú aquí cerca... Pero seguramente si la situación personal hubiera sido una situación estable, le hubiera sacado muchísimo más rendimiento. Entre otras cosas, hubiera jugado y cuando tú juegas ya hay otra cosa. Yo ahí estaba, llegaba el jueves y ya quería irme el sábado. Sí. Además, fíjate, cuando acabó todo eso, yo le dije al club, mira, pagarme simplemente el piso que estaba y ya está, ya no hace falta, no ha sido lo esperado, lo siento, tal, no sé. Cuando llegué aquí estaba todo ya pagado. O sea, un señorío allí los ingleses, en ese sentido, chapó. ¿Y de ahí? ¿A dónde? De ahí vuelvo otra vez al Valencia y vuelvo a salir al Atlético de Madrid, el segundo año en primera. ¿Cedido? ¿O ya Cedido al Atlético? Cedido. Estaba de director deportivo Tony Muñoz. Fue el año que sale... bueno, no, el primer año, el de segunda fue el que salió Torres. Y ahí ya estaba César Ferrando de entrenador. Y bueno, un año bonito también en el Atlético de Madrid. Y ya a partir de ahí vuelvo otra vez propiedad del Valencia y ya firmo por el Málaga 4 años. Ya te compré el Málaga. En el Málaga, la verdad que muy bien, otro equipo, otra ciudad que ha sido muy, muy importante en mi vida, muy señalada, mis hijos de allí, la afición, mucho leche, fútbol allí me quieren muchísimo. Tal. Ahí estuviste, tu última etapa, entre medias con Levantes, ¿no? Levante fue... También allí pasamos momentos jodidos, ¿eh? Allí fue la ley concursal. Claro. El Málaga, claro. O sea, era una situación económica. No... Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el sueldo más alto era yo y me tuve que ir cedido al Levante. Al Levante 6 meses. En primera, el Levante. En primera. Sí. Allí fue el famoso gol de penalti del Madrid-Levante, que ganamos la primera vez en la historia allí. Y también allí... Muy bien, porque ahí venía de la etapa del Valencia, conocedor de la ciudad, con amistades y tal, o sea que la adaptación fue muy rápida, muy buena. ¿Tú ahí qué años tenías ya? Joder, 30, 31, por así. Ahí tendría. No, más, porque si yo me retiré con 35 en el Albacete, sí, te quedaban pues sería 32, 33. Sí. ¿Y cómo estos últimos años, cómo los proyectabas tú, qué querías, qué era lo que perseguías? No, yo lo mismo. Me encantaba entrenar, disfrutar de fútbol, disfrutar de los compañeros. Yo, si no llega a tener el tema de la rodilla, yo creo que hubiera seguido más tiempo, pero en Albacete... Es más, me acuerdo perfectamente ya que en Albacete ya le vi la cuesta abajo. De hecho, cuando yo ya estaba retirado, yo me retiré ese verano anterior. Y recuerdo que estaba en la base de Málaga, en la piscina, tumbado, tomándome un tinto de verano, estaba ahí con mi mujer, mis hijos y tal, y me llama un compañero del ejército. Oye, Salva, que estoy con el presidente de Alberto Valero, me acuerdo, del Candel, del presidente del Albacete, que le he dicho que soy tu amigo, tal, y que quiere que vengas a jugar. Y le digo, pero tío, si estoy aquí ya tirado como una cucaracha boca arriba, moreno. Y dice, oye, tío, pues... Digo, bueno, no sé, se lo voy a preguntar a mi mujer a ver qué le parece, tal. Ahora te llamo. Vuelvo a llegar. Y son pequeñas circunstancias que te hacen tomar decisiones. Entonces, de Albacete, me habían hablado muy bien de Albacete,
iba a mandar la base allí un íntimo amigo mío. Fíjate, yo dando las vueltas, es decir, me voy para allá, me voy con la familia, pero y voy a estar a gusto. Y le digo a mi mujer, digo, Cris, va Bengochea para allá, vamos a estar, tal, nos vamos allí, conocemos Albacete y estamos, venga. Bueno, lo llamo y le digo, oye, Alberto, diré que sí, que llame al representante y que voy. Pero una cosa, yo estoy de director del Festival Aéreo de Málaga, digo, esto acaba aquí, hasta que no acabe, no me voy a entrenar allí. Vale, bueno, al final, que sí, que no hay problema, que tal, bueno, llego un poco más tarde, firmo y llego un poco más tarde. Y debuto con el Villarreal. Y hago entro de suplente y hago gol. ¿Vale? Todo eso te ayuda. ¿Vale? Bueno, pues estaba ahí Pepe Murcia, entrenador. Y había ahí un jugador, había buenos jugadores, estaba Notario de portero, luego estaba Stuani. Y yo cojo al míster, que el míster me conocía porque yo estando en el Atlético de Madrid era el entrenador del filial. Y digo, míster, no vayas a pensar que aquí viene un elefante que tal, que sí, toda la carrera esta, tal. Aquí me tienes para ayudarte en el vestuario. Si tengo que jugar 5-5, si tengo que jugar 10-10, pero yo creo que el pajarín este apunta maneras, el Stuani apunta maneras, es un tío que tal, no sé qué. Lo que me refiero, que para un entrenador que te venga un jugador ya de un volumen y que tú no tengas la obligación de decir, joder, llega el domingo y si no lo pongo, claro, y tal y me la puede... Yo fui todo lo contrario, yo ahí fui y yo te ayudo, te gestiono el equipo, que tal, que no sé qué. Y claro, eso le vino a él de puta madre y yo entrenaba como el que más, pero ya sabía yo de mis limitaciones físicas. Yeah. Y fue un año... Albacete, una ciudad que la gente se piensa que eso está ahí, que es la ciudad que tú dices, voy a Albacete, y parece que está en Islandia, desde cualquier punto de... Albacete es una ciudad, una gente amable, preciosa, la feria es espectacular, un centro maravilloso. Por eso dicen que es la ciudad que lloras 2 veces. Cuando te dices que vas a Albacete, dices, ¿dónde voy a ir? ¿Y cuando te vas? ¿Y cuando te vas? Un calor en verano y un frío en invierno que flipas. Sí, ¿no? Ahí estuvimos grabando. Sí, estuvimos con... ¿El año pasado? Con Jaume Costa. Con Jaume Costa este año. Lo hicimos. La ciudad. Es verdad que no estuvimos mucho tiempo en la ciudad, pero sí. No, pero todo el mundo habla muy bien. Muy bien. Todo el mundo pequeñita, preciosa, tío, preciosa. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué viste, hablando un poco lo de Stuani, qué viste en que te dijiste, Porque lo veía un poco reflejado en cómo yo era un tío certero en el remate. La cabeza la utilizaba muy bien, era un tío con muy buenos movimientos, el área lo dominaba muy bien. No era, con respecto a mí, un tío de movimientos tan bruscos, ¿vale? Tan cuerpo a cuerpo. A lo mejor se da el típico pasito para atrás y ya la había perdido de vista el central. Era un tío también desplazamiento rápido, buen disparo. Muy futbolero. De hecho, ahora he visto que tuvo la pérdida de su papá y se ve que era una familia tradicionalmente futbolista, del padre, de tal, de la que se habla de fútbol de pequeño. ¿Sabes? Y además era muy buen chaval y tengo contacto con él. A mí hablando un poco también ligado a esto, me ha parecido curioso cuando al principio has dicho que tú como delantero eras tácticamente inteligente o eso buscabas ser. ¿Qué cosas como delantero buscabas en la élite para rendir, para sacar tu mejor versión? Cosas futbolísticas, ¿eh? Yo intentaba siempre que el balón fuera a la banda, porque yo lo que intentaba es que viniera un centro lateral. Y luego tenía bien claro que cualquier jugador que disparase a puerta, rápidamente ir al portero. Atacar primer palo, siempre atacar primer palo. Porque al final el segundo es el salto para atrás, siempre hacia adelante. Y luego tenía claro que cuando yo tenía una jugada con Javi Calleja en el Málaga, que jugaba en la banda, que él sabía que cuando yo venía a recibir prácticamente a la altura del semicírculo central, sin controlarla, de primera para allá, ¡pum! Y en el momento que venía un pase de un central o de un medio que estaba ahí, arrancaba. Ahora te digo una cosa, como vieres un centro, yo estaba allí, y el balón no fuese a la zona donde yo iba, bueno, tenía otro compañero que lo aprecio mucho, Barcárcel, que lo tenía frito, porque es un tío que lo ves ahora correr, como Rivera,
Se ponen a correr y todos los días hace todos los días Málaga-Soria corriendo. Y vuelve, no coge tren no, vuelve corriendo el tío. Pues maratones en montaña al otro. O sea, Helguera, que dice, pero tío. Se ha quedado con ganas. Digo, eso os pasa por no entrenar fuerte durante vuestra carrera. A mí me daba mucha gasolina. Un coraje que después de tocar de cara, abrir a banda, estás pegándote desmarque, te llevas el castañazo del central, tal, que el balón, pero, tío, si la tienes que poner aquí. O sea, en teoría tú le decías dónde tenía que ir la bola. O sea, los extremos sabían dónde ibas a ir tú a rematar. Sí. Si ganaban línea de fondo y estaban en una situación, sabían que si estaba de aquí a aquí, yo atacaba. Si era de este área, claro, esta zona aquí, daba ese paso para atrás. O sea, yo se lo decía, luego no me hacía ni puto caso. Tampoco es tan fácil, coño. Yo, qué malo eres. Tú lo veías, tú lo veías muy fácil. Pero es que no ves que estoy aquí, coño. No, más aquí. Y se lo decía a jugadores de una calidad. Decía, pero tío, pero no me has visto. Sí, pero. Y digo, ¿sabes lo que te pasa? Dice, ¿qué? Y digo, que eres muy malo. Y eran jugadorazos, pero yo me hartaba reír y dije, que eres muy malo. Claro, con tantos goles. Gente con tan buen pie que tú les ves en entrenamientos y dices, este tío hace lo que quiere, pum. Luego te llega en partido y te mete ahí un ñosco. Pues yo he tenido dos jugadores que es que yo no creo que se lo dijese, pero ya que yo no me metas más balones, que me tienes ya podrido de Amavisca y Víctor Sánchez de León. Pero para bien. Eran para bien. Vamos, increíble, ¿no? Y luego tenía otro jugador, mira, a ellos siempre metían el balón y siempre, además, a mí me gustaba también el balón volado por el salto. Yo tenía un salto muy espectacular y además lo mantenía mucho tiempo. Pero tenía un jugador que me ponía el balón y el balón tenía que... Yo no podía golpear el balón, porque si golpeaba el balón, reventaba el balón y me metía el cuello. Era duda, tío. Duda. Guay, ya ves. Qué mítico, tío. Tenso. ¿Cómo que sí tenso? Joder, sí, yo lo recuerdo, tío. Remataba, en vez de rematar así, remataba para atrás. Yo, porque te quitaba el... tío, qué balones. Solamente con que pusieras el ángulo de giro de cabeza, el balón te venía. ¿Qué querías para allá? ¡Pam! Ponía la cabeza ahí un poquito. No hacía falta. ¿Qué balones te metía el... Claro, o sea, realmente te dices, tú preferías que te la pusiese para arriba, bombeaditos, hasta que llega un jugador que la pone así. Si te la pone así, igual casi mejor, ¿no? Claro. De hecho, jugamos un partido hace un año en la Rosaleda, no me acuerdo qué fue, homenaje a algo, una falta y gol de cabeza con él. Es que te las ponía, tenía magia. Ahí en el Málaga estuviste con Fernando Sanz también. Un crack. Que hasta ahora con nosotros. Un crack. Muy buen tío. El Málaga le debe mucho a la familia San, a la familia de su mujer, a él, tío, que se preparó y que se ha preparado a base de un par de pelotas. Sí. Y totalmente. Muy vinculado al fútbol. Él, la familia, muy bien. Yo todo lo que puedo decir... nos sentamos al lado. Sí. Al lado, uno al lado de otro. Hombre, algo os habréis pegado los entrenamientos. También. Y él ha hecho algún gol gracias. Yo iba a atacar el primer palo, los corners, la peinaba y él se ponía allí de palomero en el segundo palo y hacía pum. A lo Raúl. O sea, a ver si dice ahora que las peleaba. Qué zorro. Que ese último año Albacete. Sí. ¿Cómo es tu retiro? Hostia. ¿Cómo lo llevas? ¿Te costó mucho? Nada. No me costó, porque fue un año, ya te digo, de saber, venías ya con la cabeza de que ya se haya acabado, tienes la oportunidad de seguir jugando y encima todo lo que me ocurrió a nivel futbolístico y personal fue extraordinario. O sea, fue un decir adiós para mí mismo por todo lo alto. Claro. No me costó nada. Y luego, también antes de acabar, pues me he ido preparando, me he ido haciendo los cursos de director deportivo, de entrenador. Entonces yo creo que en el fútbol, eso sí es una de las cosas buenas que tiene el fútbol actual, tiene muchísimas, pero tanto los clubes se preocupan de los jugadores en formación como ahora ya, incluso la AFE, la misma federación, ya hay cursos. Entonces es duro si no estás preparado y el primer día que pones el pie en el suelo y dices, ¿qué hago?
ya no tengo esa tensión del entrenamiento, esa adrenalina, esa competitividad, ese vestuario. Entonces, una de las charlas que damos nosotros, los jugadores internacionales, a las categorías inferiores, a colegios y demás, es mostrar esa situación, ¿no? De estar arriba de la ola a decir de un día para otro, se acabó. Entonces, el fútbol te da la oportunidad de prepararte en muchos conceptos, porque la vida luego te ofrece muchas posibilidades, muchos retos, pero no solamente a nivel deportivo, sino a nivel empresarial, a nivel de restauración. Mi amigo García Calvo es un fenómeno, lleva todo el tema de vinos, bueno, y hay muchos compañeros que se dedican a grandes cosas. Entonces, yo le aconsejaría, y no soy un tío para dar consejos, pero en este caso a todas las nuevas generaciones que se preparen. Y fíjate lo que te digo, pediría a las generaciones de los entrenadores nuevos que se preocupen para que los jugadores que pertenecen a un club conozcan la historia del club. Porque en la vida quien olvida su historia está abocado a la autodestrucción. Y lo que no puede ser es... a ti te pregunta por algún jugador hoy y no tenías ni idea quién era. Y son jugadores de hace 20 años. Pero lo que no puede ser es que un jugador del Atlético de Madrid o del Málaga o de tal, o del Sevilla, que no sepa quién es Pablo Blanco, no sepa quién sea. Entonces, que las instalaciones, las residencias no estén llenas de promociones de jugadores, incluso que haya sesiones por historiadores de los clubs que los reúna a los jugadores. Digo, un jugador de cantera en una residencia, ¿qué hace? Desayuna, se va a entrenar, vuelve y si no tiene que ir a estudiar toda la tarde dando... Yo los veo por ahí por el barrio andando de 3 en 3. Bueno, muy bien, ¿vale? Pero que haya situaciones, es decir, teórica, que luego están 60 minutos o 40 minutos con el cacharro con el Instagram, con lo otro, con lo otro. Y luego la cultura desde abajo. Tú ahora te pones a dar una charla a un jugador de 18 años y no te soporta 12 minutos. Ahora sí te soporta 12 con la tablet. ¿Por qué? Porque desde infantil, desde juvenil de primer año, tú le pides a un coordinador, oye, una pantalla y un proyector para... Una pantalla para los niños que tienen 15 años, precisamente por eso. Porque si tú con 15 años los educas a mantenerse, a estar sentados, a atender en una charla de un entrenador durante 20 minutos, cuando tiene 20 años y está en el primer equipo, será mejor. Mira, un jugador de fútbol, lo sacas a jugar un partido y le haces 5 estrategias. Vale, no todos, ¿vale? De la primera no se acuerda, la segunda no van 3, en la tercera se han olvidado. Un jugador de baloncesto, ¿cuántas estrategias tiene durante un partido? Sí. ¿Por qué? Porque eso se crea desde abajo. Desde abajo. Entonces, la formación en la cantera desde pequeño es fundamental. La obligación de los clubs de educar tanto a los niños como a lo que les rodea a los padres, el tema de los estudios, yo creo que eso es, porque al final esto se acaba y se acaba muy temprano. Mira, Leyendas España es una asociación que su acometido principal es ayudar a los compañeros que lo pasan mal. ¿Por qué? Porque no han sabido gestionar el patrimonio, porque han tomado decisiones erróneas, porque a nivel médico lo han pasado mal y no tienen... Que sepan que un tanto por ciento elevado de los jugadores internacionales van a hincar el pico, porque eso es la historia, eso está ahí, eso es un tanto por ciento. Pero a nivel global y mundial de futbolistas, no nos vamos a poner a dar nombres porque tampoco es lo correcto, pero salen ahí en todos los medios que se ha hecho eso. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Yo tuve 2 jugadores en el malagueño que dije, tío, si tenemos la escuela ahí, tío, hemos llegado a un acuerdo gracias al delegado que tenemos que con que os pongáis al final y pongáis cara de bu, os dan el título de grado escolar. Que es lo mínimo para andar. No iban. Y a mí el director me llegó a decir que no quería universitarios, que quería futbolistas. Sí. Pero un tío... Yo como entrenador, ¿qué es lo que me gusta? Un tío inteligente.
inteligente tácticamente en el campo. Y la inteligencia solamente hay una manera de entrenarla. Pensar. Pensando, estudiando, leyendo, ejerciendo el cerebro. Entonces, cuanto más desarrollo tenga esto, más preparada tenga esto, más capacidad tenga esto, asimilas mejor y tomas decisiones mejor y más rápido. Y la diferencia de las categorías está en la toma de decisiones. Entonces, pero bueno, eso ya es a mí me da la sensación de que, escuchando todas las historias, al final la vida del futbolista va tan rápido, te lo he dicho, que luego no te das cuenta y dices, hostia, que me queda un año de fútbol, que estoy tieso, ¿qué tal? ¿Y qué coño hago? Y se te ha acabado en un año. Bueno, en 8 meses. Sí. ¿No da la sensación cuando erais chavales, bueno, que todavía lo sois, pero yo, por ejemplo, yo veía a mi padre con 50 años y decía, joder, mira, un coronel del ejército, tía, cuando yo llegue allí y tal, tía, pues he llegado a los 50. Y fue ayer, ¿eh? Lo otro, ¿eh? Sí, en el fútbol es igual. Sí. No, pero yo, el famoso curso de inglés. Me voy a apuntar al curso de inglés. Es como de ponerse a dieta. ¿Cuántas veces te has apuntado tú al curso? Y en el gimnasio el 1 de enero y tal, bueno, lo típico. Con 22 me voy a apuntar el curso. Son 29 y todavía estás con la matrícula. Sí. ¿Sabes? Y al final llegan 30 y dices, hostia, que me queda un año de fútbol y que no... If, between, ¿no? Eso no es así, ¿no? Que me faltó la matrícula. Pero vamos. Y yo el primero, ¿eh? O sea, que yo me he apuntado a 40.000 cursos, me he ido de tal, he vuelto, no sé qué, pero bueno, ahora sí es verdad que al final me preparan cosas y demás y bueno, y ahí estamos. ¿Eso es en qué punto estás? A nivel... Bueno, está entrenando, que lo hemos estado comentando, que ha estado en el malagueño, ha estado más equipos, pero por no quitarte mucho más tiempo. Desde el 2010 entrenando, 2010, 2011. ¿Qué? ¿Te gusta el mundo del entrenamiento, del entrenador? A mí me encanta. Y además creo que es una profesión de mentira. Es una profesión que como no la ames y ames fútbol y vivas fútbol y sientas fútbol, es imposible estar ahí o soportarla porque yo te diría que el 90% del resultado es negativo. Es negativo. Y luego, que a diferencia de otras profesiones, 2 más 2, yo te diría que casi nunca es 4. O sea, y no depende de ti. Tú te tienes que presentar un examen, tú has estudiado, si has estudiado sabes lo que vas a sacar. Aquí por muchas tardes, noches, vídeos, charlas, reuniones que yo tenga, si en el minuto 2 haces así, ¡pum! Y se te duerme el central y hace el delantero, vamos que nos vamos a tomar por culo. Demasiados factores. A la tercera te dice el director deportivo que ha sido compañero tuyo, que ha estado contigo en los entrenamientos, que gusta, que ves cómo el equipo está gestionado, que los jugadores creen en el trabajo, que además creen que es lo que se está haciendo bien para ganar el domingo. Sí, pero al final has perdido 0-1 porque no has hecho gol y tal, y a la calle. Bueno, tal cual. Es una profesión que cae siempre el mismo. ¿Y por qué te encanta? Porque amo el fútbol. Me encanta el fútbol. Sueño fútbol. Y ahora, ya llega un punto en el que considero que he estado desde el 2011 hasta hace 2 años mi caminar por el desierto y ya o me sale un proyecto ya que merezca la pena a muchos niveles o sigo donde estoy hasta que esté, que tampoco es una cosa que sea infinita, pero en los medios de comunicación, en Onda Cero, en Canal Sur, y la verdad que muy bien. Es muy poco agradecida la profesión del entrenador. Sí, muy poco. La menos agradecida. En alguna que otra ocasión, cuando ya incluso firmas con gente el contrato, que tienes confianza y demás, digo, bueno, estoy firmando, además de este contrato, estoy firmando mi despido. ¿Y así? Sí. Esto es un contrato que lo mismo en una semana, en una no, pero en 2 meses. Bueno, yo he tenido presidentes que he ido a viajar el mismo sábado, ha dado una charla el presidente a la plantilla. Estamos súper contentos con el cuerpo técnico, Salva se ha traído aquí a la familia, tal, todo fenomenal. Hemos ido a jugar a San Lucas, hemos empatado 1-0, carril. Por eso digo que es una presión de mentira. De mentira. Lo único que vale es si entra o no. ¿O qué creéis? ¿Que la rueda de prensa que damos los entrenadores es lo que pensamos?
Casi nunca es lo que hay que decir, donde no te van a echar la bronca, donde políticamente vas a ser correcto con el club. Eso lo he entendido yo perfectamente. Lo he entendido tarde, ¿vale? Entender esas cosas tarde hace que tú puedas navegar más tiempo en un club, en una empresa, en una institución, ¿vale? Cuando tú mientes y hablas en favor de los que mandan, eso es maravilloso. Luego llegas a casa y le dices a la mujer, le dices al amigo, vaya la mentira que he dicho. Y entonces, cuando ellos lo escuchan, ya saben que es mentira. Pero si no, dicen, tío, si lo que ha dicho no es la verdad, no es lo que pensamos, no, pero es la mejor manera. Por eso digo, si volviese 25 años atrás, hubiera mentido lo más grande. Decir la verdad penaliza. Es la manera más fácil de hacerte enemigos. Fíjate lo que te digo. No los busques. Tú di la verdad. O lo que realmente es. Sí. Pues puede ser. Sí, está claro. Pero tienes un tío al lado tuya que más o menos piensa igual, pero por eso hay mucho perfil de jugador y de entrenador de equipo grande que está porque es el perfil de ese club. Ya. Hemos hablado de la dureza del fútbol. Eres uno de los delanteros, vamos, más duros que hemos traído aquí y que habrá seguramente de tu época. Y queríamos hacerte un regalo. Verás, unos guantes de boxeo. Me encanta el boxeo. Pues estaba incluso mejor para lo que nos has contado. Sí. A ver. Pues esto es una cinta de protección craneal, de Protector. Lo vamos a regalar. ¿Cuántos cabezazos habrás pegado tú a la pelota? Bueno, a la pelota y a lo que no es la pelota. ¿Tú qué, tío? Eso te lo pones... hace falta que te lo pongas. ¿Tú lo puedes poner? Sí. Vale, se lo puedo poner. A ver si ahora me lo pongo, no es lo que tú dices y me está leyendo el pensamiento. No. Que va, no lee pensamientos. Por ahora no lee pensamientos. Una cosa, ¿no? Bueno, tengo que tener un mirlo, pero bueno. Tienes, si no, eso es tío. Perfecto. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo? ¿Cómodo o no? Esto es cómodo, ¿eh? Sí. Reduce en un 90% los impactos de cabeza. 93, sí, pero hay que darle con esto. Con eso puedes jugar. Con eso es reglamentario. Reglamentario. Cada vez más jugadores profesionales llevan eso y cada vez van a llevar más. Sí. Y no profesionales. Sí. Pero una cosa. Pero la pelota no afecta, ¿eh? A lo que es. Tú dices, un remate. Que no. No afecta en nada. ¿Tú lo has mostrado, tío? Sí. Demostrado. Hemos estado jugando. Bueno. Yo te lo puedo probar perfectamente. Quiero que lo pruebes. Balón. Quiero que lo pruebes. Lo probarás y nos dirás. Mi hijo es gran rematador de cabeza. Pues si no, al final, mucho remate de cabeza durante toda la... no sé cuántos remates de cabeza habrás hecho tú durante toda tu carrera. Si te pones a contar... Vale, doy más fuerte con la cabeza que con el pie. Mira, Fernando Santos lo podía haber contado. Nosotros hacíamos comidas en los bajos de la Rosaleda y estábamos comiendo y lo típico, el postre, una manzana, entras ahí, no sé cuánto, y lo típico, salva, tal, no sé qué, remata una sandía. Y claro, y yo no me acuerdo quién fue que cogió una sandía y dijo, verás, salva, remátala. Y hace así, y claro, él pensaría que le va a coger. Y coge y hago, ¡bumba! Y le daría, bueno, fíjate, llevaría 2 vinos, porque si no es imposible, porque si yo le doy como le di y no le doy en el punto exacto, en el nervio y no se rompe, vamos, te abre la cabeza. No, me rompo 3 vértebras. Sí. Y hago ¡bumba! Lo típico como si coges una escopeta y le metes a pedazos. A pedazos. Si le llega a dar en algo que eso no se rompe, me está doliendo, me voy a poner de esto. Te póntela, que por lo menos el 93% de los reduce. Protector es una cinta de protección craneal que la llevan muchos jugadores. Profesionales y no profesionales. Y que reduce de manera drástica los impactos que tienes en tu cabeza. Creo que hasta un 93% de los impactos. El fútbol es un deporte bastante lesivo, es muy contundente, hay muchos choques y puede haber sustos. Y yo creo que lo más importante es proteger nuestra cabeza. De hecho, yo creo que la cabeza es lo último que querrías lesionarte en el fútbol. Además, esta cinta es reglamentaria, se puede utilizar perfectamente mientras juegas y, sobre todo, no afecta a tu remate de cabeza. Eso, que para algunos es bastante importante, no afecta en nada.
Y para los que queréis haceros con una, os vamos a dejar en la descripción y en el comentario fijado la web para que podáis comprar la vuestra. Así que nada, agradecer a Protector y seguimos con el podcast. Pues, última pregunta. ¿Hacemos la última pregunta? Yo creo que ya tienes algún nombre en la cabeza. ¿Quién te gustaría que viniese a pasar un rato con nosotros? Como el que hemos pasado contigo. ¿Puedes decir más de uno? ¿A qué nivel lo queréis? Mira, yo tengo uno en la cabeza siempre, porque además es un tío tío cojonudo. Porque siempre llamáis a futbolistas, ¿no? Futbolistas, no, entrenadores, vale, lo que sea. Figuras del fútbol. El que no es futbolista... El que no es futbolista, pero controla todo, sabe de ellos de todo, que no os va a decir nada. Hombre, a lo mejor os puede decir la antesala, pero es un tío que si se ha hecho el nombre que se ha hecho, está donde está y tal, es por mantener esa prudencia y esos secretos profesionales, que es el Lavi Champion. Te puedes descojonar de risa con él. Al cine que llueve. Quédate con esa frase. O sea, es un tío formidable, un tío honrado y leal, ¿vale? Y que en el mundo en que se mueve no puedes tener un resbalón. Esto como la hiena no te atacan, pero como tú hinques las rodillas, pues ahí no puedes tener, porque ya te digo que el estereotipo de nosotros es complicado, ¿eh? Yeah. Somos los más guapos, los más simpáticos, los más fuertes, los tal, no sé qué, no sé cuánto, hasta que te pegan así en el pecho y te dicen que la realidad no es esa. Yeah. Y a mí me han tenido que pegar, ¿eh? Bueno, a ti yo creo que la gran mayoría, ¿eh? Poco, pero me han tenido que pegar, que yo no voy de, no, es que no. Yo la he cagado y la he cagado a veces, y gracias a lo mejor a las veces que la he cagado, porque la única manera de aprender es liándola. Sí. ¿Eh? Y la he liado a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel familiar, a todos los niveles. Y todo tiene su consecuencia, que a veces son positivas o a veces no. Yeah. O sea que... Y para pues nada, apuntado queda, ¿no? Apuntadísimo, invitación lanzada. Invitación lanzada, a ver si le conseguimos traer. Mil gracias. Además, mira, vais allí a Ibiza. Hombre, no está mal, ¿no? Bueno. Pájara ya se termina el verano, macho. Ahora dile que pague, dile que pague. ¿Sí? Sí, no sé qué últimamente le está pasando, que la tarjeta se le olvida. Se le lleva olvidando 25 años, anda, Pero... Nada, pues iremos. De tu parte. Y su Camacho es él es el fiel escudero, o sea, que, ¿sí? Que es un tío... Y para que a Camacho te acepte también tú tienes que ya. Que vale, tienes que ser también tío... Pues ojalá venga aquí, si esté con nosotros y pase un buen rato. Que viene. Paco, Salva, mil gracias. ese otro tío espectacular. Sí, Paco tiene que venir también. Lo tenemos ahí en mente. Y este año para arriba. Y este año a subir, efectivamente. Ojalá que sí. Encima, uno está en nuestro grupo. ¿Qué hora se puede decir? Ya te he dicho. Vamos. La hora de irte, pero ahora dirás, ¿te lo he dicho o no te lo he dicho? Sí. Si es que no te miento. Que me voy a ver mucha batalla. Claro. Me voy a ver a Escribano allí a Tarifa. Venga, pues nada, mil gracias. Ha sido un placer. Enhorabuena. Gracias a vosotros y escúchame, vais a tener, bueno, ya tenéis éxito, pero lo hacéis de puta madre. Además, son gente que crea buenas energías. ¿Sí? Buenas energías. Joder, mil gracias. Buenas energías. Bueno, eso tratamos al final. Una charla gente de fútbol. Y tengo que ir a verte jugar, ¿eh? Os estáis con las leyendas. Os estáis forrando, ¿no? Sí, ojalá. Porque el despliegue esto que parece estudio estadio. A ver, pero te han dicho que esto lo montas en 2 minutos. Entre esto y el atraco en Mérida, imagínate que está pegando. Tío, increíble. Habla con ellos y dile que suelten más. Vas a ir a ver al Lavi, pero con casa propia. Y le va a decir, Lavi, controla. Oye, pues jugamos ahora en las leyendas allí en Alcalá la Real el 12 y el 13. ¿12 y 13? De septiembre. Sí. Además, todos los partidos que hacemos, todos tienen un carácter solidario muy bonito. Damos una charla a 400 niños. Imaginaros lo que es tanto para ellos como para los padres tener enfrente a una generación del fútbol hablando de su pasado, de sus experiencias, dando consejos de valores. Luego vamos a hospitales, el dinero recaudado, parte de ello es para asociaciones. La verdad que es una labor muy bonita y que para mí es un trabajo enriquecedor, con mucha responsabilidad, porque quieras o no, representar junto con mi junta directiva a todos los internacionales es un privilegio y espero estar a la altura. Seguro que sí. Y darlo a la hasta que ellos quieran. Seguro que sí. Va a seguir creciendo eso. Un placer. Y ponte al sol, tío.
Y ponte eso. Te ha dicho a ti, ¿eh? Es que le gusta mucho el norte, ¿sabes? Para el norte siempre hay a Galicia y sale menos. Eres los gemelos de Heidi. Es una lápida. Gracias, Alba, de verdad. Un placer. Muy bien. Abrazos. Bueno, adiós.